anterior, desde que volvió el fútbol allá por julio. Me acuerdo de el partido con Olimpia, con Cerro, ¿no? Sí. Después de la pandemia tuve muchos más minutos. Antes de eso me tocaba entrar 15, 20 minutos y en el partido contra Libertad creo que entré 5 minutos antes y hice el gol de la victoria. De eso se acuerda mucho la gente. Aquel partido con público todavía partidazo. Sí. Sí. El 3-2. La vuelta a la pandemia, sí, o sea, a ser titular y aprovechar la oportunidad que me dio el técnico. Vos sabés que muchos clubes te están echando ojos ya porque pasa así, que cuando uno sobresale. Contar un poco cómo fue tu carrera y el pase a quién pertenece, Pedro. Yo debuté en San Lorenzo en intermedia, 2010. Allí estuve 4 años, pasé a Capiatá, pasé a Fulgencio Yegro, Rubio Ñu y después vine a Guairena. O sea, una militancia, un paso bien grande por intermedia. ¿Salvo Capiatá? Sí, en 2014 tuve justo, era cupo sub-20 en ese tiempo. Ajá. Creo que no aproveché, digámosle, la oportunidad en ese tiempo. Estuve prácticamente casi un año sin jugar. Tuve que empezar de vuelta de abajo prácticamente para estar donde estoy ahora. Ariel. ¿Qué hace, Pedrito? ¿Cómo estás? Ariel te saluda, ¿qué tal? ¿Qué tal, Guillermo? Bien. ¿Cómo Vos sabés que acá, Pedro, acá mis compañeros no me creen que yo en un momento cuando practicaba fútbol jugué contra Roque Santa Cruz, pero vos podés certificar, es cierto, no jugué contra vos oficialmente, pero compartimos, tenemos un amigo en común, el amigo Pedro, cuando él estaba Federico Libre, no jugaba, jugamos y bueno, me alegro por él porque... ¿A dónde jugaron? ¿En Capital? No, en San Lorenzo. ¿En San Lorenzo? En una quinta, sí. ¿La casaste una vez o no? Y en esa época, como él estaba fuera de ritmo, creo que te peleamos bien, Pedrito. Qué cara dura este Ariel. No, por favor. No. Sí, me acuerdo en esos tiempos difíciles, ¿verdad? Que no venía jugando y todas esas cosas. En esa época. Qué cara dura eso, te digo, ¿eh? Sí. Me parece que eso fue bien contundente ya como para que no se hable más del tema. Pedrito, yendo a la parte seria, vos siempre fuiste delantero, me parece, y ahora he venido a una suerte de extremo por la izquierda. Sí, así mismo. Solía jugar bastante media punta, el técnico Edgar Laraña, él me hacía jugar de delantero. Estaba más cerca del área, llegaba a los goles. Hasta inclusive con él estuve un tiempo en jugadores libres. Entiendo. Jugadores libres también tuviste, mirá vos. Haciendo amistosos contra equipos de primera en esos tiempos. ¿Pasaste momentos duros, Pedro? Sí. Así mismo. Porque conozco jugadores libres que son jugadores que tienen ganas de volver a estar en los clubes y algunos es bastante difícil el tema. La otra vez estuviste a punto de marcar un golazo contra Cerro, te sacó la pelota el Popi Muñoz. Sí. Pero después de eso sí me mandó un golazo listo, así que... Listo, claro. ¿Y ayer te tocó a vos? Sí, gracias a Dios, digo, se me dio la posibilidad. Era un partido difícil, sumamente difícil, en una cancha difícil, pesada por sobre todo, y un equipo que era muy rápido, juega muy bien, conoce bien su cancha, y bueno, gracias al esfuerzo que hizo el equipo, pudimos llevar los 3 puntos, que es sumamente importante. Pedro, la semana pasada hubo una publicación del diario Récord, que es un diario muy importante en México, y hablaba de un interés de América. ¿Fue algo real? ¿Se contactó alguien contigo, con tu círculo, con tu representante? Fue un rumor bastante fuerte, la verdad. Yo me levanté con esa noticia, mirando las redes y como le tuve que explicar a varios medios, conmigo ninguno de la América se comunicó conmigo. Pero había conversaciones con la gente con quien estuve hablando y nada más, eso fue lo que pasó. Okay. ¿Y qué grupo te representa, Pedro? Grupo ni firmado no tengo con nadie. ¿No tenés con nadie? No.
A la pucha, se están dejando estar varios. Sí. ¿Tienen que hablar con vos directamente o cómo es? Sí, yo siempre estoy dispuesto a conversarlo, sin problema. Lo que a mí me importa ahora mismo es seguir enfocado en lo que es Guaireña, el campeonato, tratar de terminar de la mejor manera y después, Dios quiera, podamos ir por buen camino el año que viene. Está Pedro, felicidades. No, Federico, un placer hablar con usted. Un saludo grande para usted. Igualmente, gran figura en los últimos partidos, no solo de Guaireña, sino del campeonato. Pedro del Valle, que ayer marcó un golazo. Grandes partidos ante los grandes. Ahora estamos con Luis Cáceres, presidente de Guaireña. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo le va? Hola, Federico, ¿qué tal? Buen día. Buen día, bueno, venían bien, pero la de ayer fue una victoria determinante para pensar en la Copa Sudamericana. Sí, una victoria fundamental, ¿verdad? Para pensar en este objetivo. Como siempre decimos, ¿verdad? El primer objetivo es asegurar la permanencia, que cada vez estamos más cerca de esto y ahora seguir sumando para quedar en zona de clasificación sudamericana. ¿Algún momento complicado en el torneo anterior? Se bancó a Trovadio, aparte del plantel, sí. Se fueron algunos jugadores y ahora realmente como que se rearmó el equipo y tiene momentos de buen fútbol y por sobre todo está sacando resultados. Sí, pasamos un momento de zozobra en la apertura. Gracias a Dios, ahora se pudo sortear esas dificultades, se pudieron sortear esas dificultades y ahora estamos en un buen momento, se rearmó el equipo, se fueron jugadores, ¿verdad? Que fueron importantes en su momento. Se pudo rearmar de vuelta el equipo y ahora están demostrando, ¿verdad? Que se rearmó bien de vuelta, se compenetró rápido, el grupo se nota que es muy fuerte, ¿verdad? El que entra nomás, ¿verdad? Entra a dar la vida por el equipo, por el club, y eso nos pone muy contentos y muy orgullosos de nosotros. Estábamos hablando recién con Del Valle, gran figura. Qué buena contratación resultó ser. Pero sí, ya que a Pedro le buscamos, no le buscarle el año pasado, le dimos, yo creo que el equipo le cerró bastante bien con él, con los demás bomberos, con un equipo para la intermedia, con una de las figuras y ahora de vuelta siendo fundamental para nosotros en esta primera experiencia en la división de honor, ¿verdad? Obviamente que estará en el interés de varios equipos grandes del país y seguramente va por ejemplo. Él tiene el premio hasta fin de año, ¿no? No, él tiene un trato de fin de año. El pase del súbito estuvo en duda, ¿verdad? Estamos tratando de convencerle, ¿verdad?, de que renueve con nosotros. Está bastante complicado, obviamente, y vamos a tratar de llegar a una buena negociación con él, ¿verdad?, para que podamos salir todos contentos en esto. ¿Por qué se complica? ¿Es duro? ¿Está duro el tema? Ahorita se está poniendo duro ahora. Se está poniendo duro. Pero obviamente nosotros no tenemos la intención ni la gana de truncarle una mejor perspectiva y una mejor oportunidad al jugador. Muchas veces también nosotros los dirigentes ahora queremos cierto reconocimiento de parte del jugador o de los jugadores. Y vamos a buscar eso, vamos a tratar de llegar o de convencerlo al menos para que podamos salir todos beneficiados de esto. Está Luis, mucha felicidad por el momento, ¿eh? Gracias, Fede. Un abrazo. Luis Cáceres, presidente de Guaireña, antes Pedro del Valle, figura de Guaireña, que otra vez contando con buenos jugadores, ayer una gran victoria. Selección nacional, el 11 que se perfila. Vos sabés, Federico, que ayer, no sé si vos te percataste. ¿De qué? ¿Vos le estás Lucena o Morel en tu equipo? Sí. Está bien entonces, porque yo me percaté la parte que se hablaba, y él, cuando se refiere a la Lucena de Cubas, nombró a, hoy en la televisión, a la TV me percaté, a Morel o a Lucena. Y un tercero. Y yo no me percaté de esto, y yo ni ahora estaba enviando ya un equipo donde está Lucena. Sí, por eso, esta posición que decíamos, podía jugar él, porque yo recordaba ayer que él, en aquel bicampeonato de Pedro Saravia como técnico de Libertad, había jugado casi en esa posición, siempre como el volante más retrasado. Silva, Rojas, Robert Rojas finalmente lateral derecho, sí.
Gustavo Gómez Balbuena y Alonso como lateral izquierdo, Cardoso Lucena, Gastón Jiménez, Villasanti, Ángel Romero, Miguel Almirón y Darío Lescano. Ángel Romero, Darío Lescano y Miguel Almirón. Sí, señor. En ese orden, sí. Está casi perfilado el equipo entonces. Con Cardoso Lucena decimos como último volante, Gastón Jiménez junto a Villasanti. Se mantienen los dos y aparece en vez de Cubas justamente el jugador de Cerro Porteño, de muy buen rendimiento últimamente. O sea, Cerro Porteño tiene a su doble 6 en la selección, imagínate. En cuanto al combo anterior, Federico, nos fuimos de un extremo a otro en cuanto a los laterales. Sí. Los laterales, que acá Dani suele utilizar el término puro, laterales puros. Sí. Venimos a laterales, en realidad que son centrales, como el caso de Robert Rojas, que si bien es cierto no desconoce tampoco la posición porque ha jugado algún que otro partido en Guaraní. No sé si llegó a jugar. En Guaraní jugó el varios, ¿no? Sí, sí, sí. Y a la izquierda Junior Alonso, quien se siente más cómodo. De hecho, por eso él fue y brilló cuando jugó de central en Boca y ahora es central en Atlético Mineiro. Pero Junior Alonso también tuvo toda una carrera, ¿verdad? Sí. Y nuevamente Richard Sánchez, el que para todo debe estar dentro del equipo, no aparece. Y bueno, en la formación. Por lo visto que no forma parte del gusto del técnico. No le llena algo. Porque de hecho cuando también había un clamor popular en lo previo de la Copa América, él no se iba a ir si no fuera por una lesión de Richard Ortiz. Y termina siendo figura de la Copa América. Y termina siendo o una de las figuras. Ni con toda esa demostración de jerarquía que mostró en la Copa América contra Argentina, contra Brasil, con equipos de gran nivel, pareciera ser que ha satisfecho las pretensiones o el gusto futbolístico del entrenador, que prefiere inclusive a nacionalizados en detrimento de Richard Sánchez. Bueno, para ahondar esto está Johnny González. ¿Qué tal, Johnny? A ver, ahora nos dice Wilson. Estamos con Johnny González. ¿Qué tal, Johnny? Buen día, saludos para todos. Bueno, ese equipo, 99% se puede decir. Sí, señor. Si bien con la última movilización del equipo de Berizzo, probó ese equipo. En algún momento de la práctica sale Cardoso Lucena e ingresa Richard Sánchez. Pero siempre el técnico Federico, que arranca con un equipo, es el que pone en campo de juego. A no ser que haya hecho una mala práctica o una movilización no tan buena, el volante, y lo cambia y termina jugando el que ingresó en medio de la práctica. Por eso me parece que el equipo que contaba Ariel, el que va a jugar mañana, es el equipo argentino en cancha de box. ¿Qué tal, Bruno? Hola, Federico. Hola, Johnny Ariel. Mal. Está dura la llegada, ¿eh? Mal. Sobre Iturbe, no sé. Ahora sobre Iturbe, colectivo, desviado, todas las calles cerradas, o sea que dónde te va. Y la misma policía ya da por un hecho esto, o sea, declararon solo por lo visto. Acompañe con la mirada. Acá ya cualquiera puede venir a cerrar nomás las calles y bueno. Pero en fin, gracias a Dios ya estamos acá. Johnny, te escuchamos atentamente el tema de la selección paraguaya. Hablaba Ariel de los laterales puros, sí. ¿Verdad? Y para este partido, por lo menos contra Argentina, yo no estoy tan en desacuerdo. Yo recuerdo alguna vez Darío Verón jugó de lateral derecho y lo hizo muy bien. ¿Se acuerdan, verdad? En la época del Tata, ¿verdad? Darío jugaba contra Argentina y Brasil. Sí. De lateral derecho, me acuerdo incluso el gol de Heinz en contra. Era un momento de Di María y Darío Verón jugó como lateral. Y cuando le ganamos a Brasil aquí, Darío Verón también jugó como lateral sobre el sector derecho. Y otro partido más te doy. Sí. Contra España, cuarto de final de la Copa del Mundo. ¿Quién fue lateral derecho? Darío Verón también. Y algo que tenía el Tata, y te nombro 3 partidos de alto riesgo donde lo puso a Robert Rojas ojalá haga la gran Darío Verón, entonces por eso nomás, porque como lateral izquierdo también va a ser Junior Alonso el lateral. Eso ya lo está recontra confirmado, porque el propio Berizzo, yo no sé si se le deslizó, pero ayer en conferencia de prensa ya habló directamente de Junior Alonso, ¿verdad? También una cosa, sale mal tu teléfono, Johnny. A ver. Sí, ahora. Si es que va a recurrir a un central con un lateral, ¿por qué no juega, por ejemplo, Juan Escobar, que es central, pero que está jugando de lateral gran parte del año de 2019 y este año en el equipo de Cruz Azul? Sin embargo, el técnico va a recurrir
a Robert Rojas, que no tiene minutos en el equipo de River, seguramente porque conoce el ambiente, conoce la cancha, por eso lo va a poner a Rojas como lateral. Se supone que Alberto Espínola no va a llegar al 100%, ¿verdad? Él va a jugar contra Bolivia, Ariel. Claro, pero pasa más por una cuestión de estrategia, de buscar solidificar más la última zona hacia el lateral derecho, o viendo quién es el que está enfrente, en este caso de Argentina. Porque el otro día, Alberto Espínola, o sea, en el primer combo jugó los dos partidos, de local y de visitante, pero no era Argentina la que estaba enfrente, que también es analizable. ¿Se fue Johnny? No, está mal la comunicación, el contacto allí con Johnny González, pero sí analizable. Sí. Ayer cuando poníamos a Alberto Espínola, todos contábamos que esté en un 90% cuanto menos, ¿verdad? Sí. Hay que ver si no está, o si, como decís, es una elección por el rival, por los costados, por cómo juega por los costados del rival, y después contra Bolivia, número puesto seguramente Alberto Espínola. Pero después no hay grandes sorpresas. Quienes decían que se iba a mantener Jiménez, ahí está. Nosotros poníamos Morel o Lucena, sí, como último volante. Está nuevamente Johnny. Te decía Johnny, Ariel, si es estrategia o el tema de una razón por fuerza mayor, porque no llega al 100% Espínola. Yo creo que más bien estrategia, Federico, porque Alberto Espínola la semana pasada empezó a trabajar en Cerro de buena forma, totalmente recuperado, entonces más bien por estrategia, por cubrir a alguien que va a ir por esa zona y liberar a Alberto Espínola para el partido de local ante Bolivia la próxima semana. Bueno. Con esto, entonces, ¿cuál es el probable equipo para hoy? Anthony Silva, línea de 4 por derecha, Robert Rojas. No me supieron decir si jugó como primer central Valbuena o como segundo Gómez, pero puede ser que Valbuena sea el primer central, Gómez segundo, y por el sector izquierdo Junior Alonso. En el medio campo, Cardoso, Lucena, bien cerca de esa línea de 4, Matías Villasanti, Gastón Jiménez, Ángel Romero por derecha, se lo volverá a sacrificar a Miguel Almirón por el sector izquierdo, y como centro delantero Darío Lejano le gana la pulseada a Tony Sanabria. El delantero de Betis tendrá que ver los primeros minutos en la banca de expectativas, y el delantero de Juárez como titular. Hablamos de Darío Lejano. A las 16:30 el viaje con destino a Buenos Aires para el partido de mañana, 21 horas ante Argentina, el arbitraje del brasileño Rafael Claudio. ¿A qué hora dijiste el viaje? 16:30. Ajá. Bueno, perfecto. ¿Allá sabes si van a hacer reconocimiento de cancha o no? Por ahora no. Por ahora veremos si se hace o no ese reconocimiento, porque recordemos, contra Venezuela, por ejemplo, en principio estaba no reconocer el campo, porque en el cronograma de actividades no aparece el reconocimiento del campo de juego. Puede ser que sea una visita, por ejemplo, del capitán, de alguien del cuerpo técnico, así como ocurrió con el campo de juego en Venezuela. Muy bien, gracias Johnny, un abrazo. Hasta luego. Adiós, adiós. Interesante el equipo de la selección, ¿eh? Me gusta el equipo. Sí. No es ni muy defensivo, tampoco es muy arrojado. Bien mixto. Equilibrado, mixto, sí. Sí, porque Lucena parece el último hombre, pero de repente se suelta. Puede alternarse con Villasanti. Cree en el manejo, la pegada de Jiménez a falta de dinamismo, y la delantera va por ahí por donde todos pensábamos, ¿no? Sí. Almirón, Lescano y Ángel Romero. Ángel Romero que está en un buen momento otra vez ahora, ¿verdad? Y hay que aprovecharlo. Claro, con atención especial por parte del rival también, que lo conocen muy bien. Estaba viendo en un programa antes esta mañana los 10 mejores goles de la carrera de Ángel Romero. Estaba mostrando, por ejemplo, Corinthians, Cerro, San Lorenzo de Almagro, Almirón, jugador reconocido, y Lescano tratando de salir un momento de ese jugador que lucha todo y tratar de recibir un buen pase. Eso también depende del medio campo, y hay que ver si ya más aceitados Villasanti y Jiménez pueden generar cosas más importantes en la ofensiva, que había sido el gran problema. Y Lucena convence. Al no estar Morelo al 100%, Lucena era el indicado y aparece justamente por allí. Robert Rojas como lateral, marcando muy bueno, porque requiere la velocidad, cierra bien,
proyectar, no sé, me acuerdo que había un partido amistoso donde jugó que no le fue muy bien, pero es un hombre que no desconoce la posición y para eso seguramente hay prioridad que otros hagan, ¿verdad? El trabajo ofensivo ante una Argentina que confirmó a Messi, pero que ahora tiene Lautaro Martínez con serias dudas, hablando un poquito de acuerdo a lo que pueda plantear, de acuerdo al rival, Berizzo justamente esa defensa. Vos sabés que Olé dice en su título, no le da mucha importancia al partido. Están con el tema, mira, para que te fijes lo que es Olé hoy. En su portada digital dice, Diego pasó el momento más duro de su vida. Matías Morla, abogado de Maradona, contradijo las versiones que hablan de una cirugía de rutina y consideró un milagro que esté a salvo. Tuvo un derrame en la cabeza que pudo haberle costado la vida. Anunció que este miércoles le darán el alta. Después aparece, por ejemplo, información de River, donde hablan sobre el muñeco. Después burlando el famoso abogado, un mensaje no significa que la causa se detenga. Respecto a lo de Villa, el jugador Villa colombiano, sí. Después dice los hallazgos más insólitos en los estadios del mundo. Más abajo dice Russo, en qué está disconforme y qué busca. Los porqués del retiro de Gago. Más abajo dice los DT de River, más ganadores de la historia. ¿Sabe quién aparece entre ellos? Ramón Díaz. Claro, sí. Claro. Después, a 2 años del gol de Prato, sacando del medio, el rompecabezas Scaloni, tocado, dudas y alerta. Ahí recién aparece la información de Argentina. Y un cuadro así, y un cuadrito. Normal. Pero digo, qué poca importancia, qué poca relevancia le están dando a este partido. Y entro en la info propiamente y dice el rompecabezas Scaloni, tocados, dudas y alertas. El DT no la tiene fácil para definir el equipo que enfrentará a Paraguay. Entre los que tienen molestias físicas están Tagliafico, Lautaro Martínez y Messi. Encima Martínez Cuarta llega a un día del partido. Bruno, ¿te salió ahí en primera plana Lautaro no se baja el título en Olé? ¿Te salió? ¿Dónde? Y en Olé, si vos estás acá, vos abrís Olé, a mí en León acá ya me saltó el título, en primer plano, Lautaro no se baja y después están las en primer plano. Claro, porque yo cambian su portada cada minuto. Hoy ahora salió. Hoy a las 15 habla Scaloni, A lo mejor ahora salió, Lautaro no se baja. El Toro tiene una molestia en el glúteo, pero estará en condiciones de ser el 9 de la selección en la Bombonera. Scaloni respira, dice. Qué feo el color blanco de cosa que no se puede leer muy bien, che. ¿Cuál? El color blanco es muy feo, de la letra encima, la letra más chica. Claro, porque el fondo es claro siempre, normalmente en una foto de día pues se sacan las fotos, ¿verdad? Y... Después están otros títulos vinculados. La declaración de Kahneman, que va a ser titular, dice Paraguay será un partido duro. ¿Kahneman va a ser titular? Y por lo que yo le hice. Mira vos. Ahí ya hay una pista porque le va acompañando también. El hombre del gremio, ¿no? El gremio. Argentina y la caótica última vez que recibió a Paraguay, dice otro título. Y después, algo más jocoso, una selección de risa, supongo que tiene que ver con algunas imágenes de la convivencia diaria del plantel de Argentina. Tenemos que hablar con algún colega argentino, ¿verdad? Sí, repito, Scaloni habla a las 15 y ahí le van a preguntar muchas cosas porque tiene muchos, ¿cómo? Asteriscos, muchos signos de interrogación. Y lo que estaba mencionando ayer fue justamente, Ariel, el tema de notas que dieron ayer algunos jugadores en la zona mixta, pero es un misterio todavía. Incluso Martínez Cuarta, que venía para jugar, llega hoy. Sí. Llegó ahora recién a la concentración de Argentina. Otamendi trabajó diferenciado hoy. Leí en TNT Sport, dice Beltrán, otro compañero. Bueno, así es para nosotros. Martínez Cuarta descartado, para mañana claro, porque llegó hoy. No se entendido con Otamendi. Por lo que Kahneman, sí, exacto. Hay novedad con respecto al Cerro Porteño. Juanma, ¿cómo te va? Buen día. Bien, ¿cómo va? Saludos para todos. Bien, contanos qué hay. Señor Cerro Porteño, con relación a la situación de Juan Patiño, el defensor central titular de Cerro Porteño, que fue convocado al combo anterior por Eduardo Berizzo y esta vez quedó fuera, vence su contrato en diciembre de este año. Es un préstamo que Cerro Porteño volvió a negociar con Racing en el momento en el que se vino el parate por la pandemia,
porque el primer préstamo de Patiño con Cerro Porteño era hasta junio de este 2020. El arreglo entre la entidad de Barrio Obrero y Racing, que es club dueño del pase de Juan Patiño, en medio de la pandemia, incluía una extensión de este préstamo hasta diciembre de este año. A partir de diciembre del 2020, Cerro Porteño tiene la opción de compra del central titular, de Juan Patiño. Tiene dos opciones. Una de ellas es por el 50% del pase y la otra por el 100%. Como Cerro Porteño y Racing ya acordaron dos préstamos, repetimos, uno ya hasta junio de este año y el segundo fue hasta diciembre de este año, con una reglamentación FIFA ya no se puede renovar el préstamo. O sea que Cerro Porteño, si quiere seguir contando con Juan Patiño, tiene que hacer uso de la opción de compra del pase del central, sí o sí, de manera obligatoria. La información que tenemos es que Cerro Porteño ya está adelantando esas gestiones y está negociando con Raza de Llaneda la compra del 50% del pase de Juan Patiño. Cerro Porteño, así está Juanma, la actualidad de Cerro Porteño, es decir, Cerro se mueve rápido, mueve las fichas para no dejarse sorprender por algún contratiempo de último momento como había ocurrido en años anteriores, ¿no? Sí, claro. Recordemos que esta situación ya la vivió Juan Patiño en su estadía en Olimpia, donde venció el préstamo y Olimpia no hizo uso de la opción de compra. Estuvo en Racing unos meses. Cerro, cuando lo vende a Juan Escobar, lo contrata a Juan Patiño a mediados del año pasado, el año 2019, para el segundo semestre de ese año. Entonces, ahora, como ya vence el segundo contrato en diciembre, están negociando por el 50% del pase de Juan Patiño. El monto del préstamo que ya ha abonado Cerro Porteño para la extensión hasta diciembre de este año es de $150,000. O sea, Cerro Porteño y Racing ya acordaron por un valor de $150,000 el préstamo de Juan Patiño. Y ahora el 50% se estaría negociando por alrededor de $450,000 de manera aproximada. No me dan el monto exacto, pero estarían rondando esa cifra. El monto de la operación por el 50% del pase de Juan Patiño a favor de Cerro Porteño. Perfecto, Juanma. En cuanto a lesionados, bueno, ya sabemos que Espínola y Arzamendi se están recuperando de la selección. Patiño, dicho sea de paso, él quedaría fuera del próximo partido, ¿no? Después de la lesión que se potenció, digamos, en el partido frente a Oireña. Sí, en realidad yo creo que como hay parate, Cerro Porteño no tiene competencia este fin de semana, tampoco esta fecha, este adelanto. Habría que ver cómo llega, si le dan los tiempos para la recuperación. No fue nada grave, según lo explicaba el propio Francisco Arce en conferencia de prensa, es una fatiga a causa de una molestia que él tenía en el tobillo derecho, lo que le hacía trabajar mal, por decir de alguna manera, usar un término rápido, la pierna izquierda. Entonces a partir de ahí se realizó un mayor desgaste y terminó en un calambre fuerte que lo dejó fuera del segundo tiempo contra Oireña. Entonces habrá que ver cómo se viene recuperando. Me parece que le viene bien a Cerro Porteño y a Juan Patiño en especial este tiempo de parate, de descanso que va a tener Cerro Porteño para la recuperación. Cerro recién va a volver en escena en la fecha número 7 contra el Sportivo Luqueño, recordando que postergó el partido de esta semana de este adelanto contra Sudamérica y del fin de semana correspondiente al Superclásico del fútbol paraguayo. Bueno, ¿querés repetir lo de Patiño, Juanma, por favor? Sí, cómo no. Cerro Porteño negocia con Racing. La intención que tiene la entidad de Barrio Obrero es adquirir el 50% del pase de Juan Patiño por un valor aproximado entre $400 a $450,000. Son las negociaciones que se están llevando a cabo entre Cerro Porteño y Racing Club de Argentina. Bueno, gracias, muy amable. Un abrazo, Juanma. Igualmente. Un abrazo, adiós. Ahora viendo ESPN, dice un amigo del WhatsApp, 0972730730, ESPN Sport Center está mostrando, Gago anuncia su retiro del fútbol. Hasta ahora no vi nada del partido de mañana. Es lo que estábamos reseñando, ¿verdad? Le da muy poca importancia, parece, al partido. Hoy ya lo dan por ganado. Me gustaría hablar con el doctor Romero. El lunes se operaría Derly González, ¿verdad? Sí. Va a llevar su tiempo de recuperación, ¿eh? Volvería para la apertura del próximo año.
Parte final de diría. Parte final, Porque exactamente. normalmente lleva un periodo de entre 6 y 7 meses. La misma cosa que A Blas pesar de Rivero, que ¿verdad? ahora la apertura creo que comienza mucho más tarde, allá por marzo. ¿Cómo? Allá por marzo me parece que comienza la apertura. No, en la apertura. ¿Seguro? En la apertura arrancada a fines de enero. ¿Seguro, Bruno? A ver si los Wilson, compañeros ¿quién pueden cubre ratificar esto. la divisional? No, yo entiendo que a fines de enero ya arranca la apertura. Sin pausa prácticamente entonces. Claro. ¿Y vos pensabas que te ibas de vacaciones, Ariel? No es que pienso, vamos a irnos todas de vacaciones. Ah, bueno. Edgar, Comparte. ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Saludos a todos los compañeros y también a los oyentes del Cardinal Deportivo. Llegó Carden, la mejor aplicación para comprar o vender autos usados en Paraguay. Descargala gratis desde tu App Store o Play Store y oferta contra oferta al precio que más te convenga. Carden, usados al toque con el respaldo del grupo Garden. Verano sin cortes, generadores cólera gas de 18 kVA, generador residencial potente, compacto y silencioso. La solución a los cortes de luz. Kohler, solicita el tuyo en Tecnoelectric Sociedad Anónima. En De La Sobera seguimos sumando sueños, seguimos sumando confianza, seguimos trabajando. Además sumamos 5 nuevas concesionarias a lo largo del territorio nacional. Catuete, Hernandarias, Pedro Juan Caballero, Renault Casa Central, JCB Casa Central, De La Sobera. Seguimos sumando. Encontranos en cualquiera de nuestras 18 concesionarias o en nuestra web www.delasovera.com.py. De La Sobera, seguimos sumando. Regimiento 8 cumple 75 años trabajando en seguridad contra incendios, extintores para apagar todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga e instalación de redes hidráulicas, equipos de seguridad personal y señalizaciones, todo podés encontrar en nuestras 5 sucursales de Asunción, Mariano Roque Alonso, Capiata, Encarnación y Ciudad del Este. Hace tu compra en www.regimiento8.com.py. A ver, está Ezequiel Sosa, colega de Radio Mitre, en línea con nosotros. Ezequiel, ¿cómo estás? Un gusto de saludarte. Hola muchachos, buen día para todos, ¿cómo andan? Un placer. Bien, bien. Vos sabés que, no sé si es impresión nuestra, pero acá estábamos mirando los títulos de los portales principales, y te menciono puntualmente, Olé, por ejemplo, le dan muy poca importancia, pareciera ser, al partido Argentina-Paraguay. Hay títulos que vemos que tienen que ver más con el fútbol local que con las eliminatorias. ¿Es más o menos así o es una impresión nuestra? Es así, todavía no se ha encendido el clima respecto de la selección argentina que va a jugar este próximo jueves. Yo creo que mañana, el mismo día del partido, vamos a poder empezar a sentir un poco más lo que es el modo selección aquí en Argentina. Estamos con el tema del torneo local, se ha retirado Fernando Gago, los equipos argentinos están también pronto a jugar los octavos de final de la Copa Libertadores y estamos todos en ese tema, así que todavía no estamos en sintonía selección. Ajá. ¿Y cómo está la selección argentina? Bueno, la selección está bien, está en un proceso de crecimiento, está acompañando también la última etapa de Lionel Messi. Es una selección con una generación de chicos pujante que casi que se impuso. Lionel Scaloni fue el que acompañó también este recambio, pero bueno, ya había algunos nombres que se imponían, caso Paredes, De Paul, Ezequiel Palacios, Nicolás Domínguez, Lautaro Martínez. Está muy bien, ha demostrado, no tanto contra Ecuador, pero sí un poco más contra Bolivia, personalidad, carácter. Todavía no se descifra muy bien cuál es el juego y la idea concreta de Lionel Scaloni. Sí sabemos que quiere un equipo rapidito, un equipo con transiciones rápidas y con jugadores individualmente que te marcan la diferencia. Todavía no hay un juego colectivo asociado que esté ya lubricado y que podamos verlo, a ver, como para decir, es una selección argentina que ya funciona bien. Todavía no es una selección que dé clases, pero sí me parece que el camino que está haciendo Lionel Scaloni y estos chicos es interesante. ¿Qué le faltan a estos nombres y a esta selección? Minutos, partidos, rodaje y sobre todo que Messi puede ser, porque todavía me parece que se están entendiendo, hablando dos idiomas diferentes. Estos chicos que llegaron y que vienen con una idea, Lionel Messi que todavía obviamente sigue
tratando de jugar a lo que él siempre jugó, ¿no? Que es que un equipo gira alrededor de él. Y la selección hoy por hoy está armando ideas en base a otro tipo de juego. Entonces todavía hay una comunicación ahí que falla, pero yo creo que con el tiempo y los partidos se lo va a ir acomodando. Lautaro está para jugar, él finalmente no va a ser baja, y pregunto también por la situación puntual de otras figuras que tiene la selección argentina, Messi por ejemplo. Yo creo que Lautaro va a jugar, y yo creo que si Messi viene, también va a jugar. Sobre todo lo vimos en el último partido del Barcelona, que no ingresó por esta cuestión del tobillo. Para mí, si Messi viene, viaja. No está confirmado, todavía no hay, como te decía recién, una alineación confirmada de parte de Lionel Scaloni. Yo creo que tampoco va a variar mucho respecto a lo que viene haciendo. Para mí el arquero va a ser Armani, Montiel va a ser el lateral por la derecha. Con los centrales tengo dudas. Para mí Martínez Cuarta puede llegar a ser uno, Kahneman u Otamendi puede ser el segundo central, Tagliafico el lateral izquierdo. Yo creo que hay un jugador fetiche que tiene el técnico argentino, que es Leandro Paredes, y va a ser el volante central. La duda de también la tengo porque Ezequiel Palacios, que habitualmente no es titular, con Libia jugó y jugó muy bien. Ahí lo puede poner a Ezequiel Palacios o lo puede poner a Gio Lo Celso, que me parece que es el lugar de él, ¿no? Cuando, a ver, la fecha pasada no vino presión, pero tranquilamente, si lo ve bien Scaloni, lo puede poner de titular. Para mí Lionel Messi va a jugar desde el arranque. Para mí Lautaro Martínez va a ser titular también. Y la otra duda que tengo es si juega Lucas Ocampos o si se inclina para Ángel Di María. Yo creo que Lucas Ocampos hoy corre con ventaja y sería una formación o un equipo bastante similar al de las 2 fechas pasadas que jugó Argentina contra Ecuador y contra Bolivia. ¿Puede ser que le den mayor importancia al partido de Perú que al de Paraguay? No, no lo creo. No sé si lo decís por algo en particular. Yo creo que son los 2 partidos muy importantes. Primero porque en este camino de las eliminatorias vos tenés que tratar de sumar mucho. Y contra Paraguay, bueno, aquí en Buenos Aires, y los 3 puntos son vitales. Pero además cada partido que tienen estos chicos son igual de importantes, teniendo en cuenta lo siguiente: de acá al Mundial de Qatar tenemos aproximadamente 24 o 25 partidos, tenemos 18 de eliminatorias, 6 de Copa América, más algún amistoso que vos puedas sumar. Y Scaloni le da la misma importancia a todos los partidos, teniendo en cuenta que lo que necesitan estos chicos es jugar, pasar por momentos difíciles, pasar por momentos límites. Y Paraguay, incluso Paraguay me parece, bueno, está parejo con Perú, pero es una selección muy interesante para probarse. Entonces yo creo que la importancia que le dan a estos 2 partidos son muy similares. Ezequiel, ¿y cómo ven a Paraguay hablando de esto? Una selección que ya no tiene apellidos de otros tiempos, pero mucho conocido en medio argentino, empezando por Gómez, Alonso, Almirón, Ángel Romero, el propio Gastón Jiménez. ¿Cómo ven a esta selección de Berizzo? Mirá, ayer lo hablaba con un colega. No hay mucha información sobre la nueva Paraguay. Sí, nosotros, como decías vos, conocemos algunos nombres interesantes, como Romero, como Alonso, como Cubitas, como Andrés Cubas, que bueno, nació acá en Boca y que es un jugador sumamente interesante. Hay muchos nombres interesantes, pero hoy no lo tenemos catalogado como el Paraguay fuerte, el Paraguay duro, al que nosotros históricamente estábamos acostumbrados con esos nombres históricos que vos mencionabas recién. Me parece que Toto Berizzo tiene otra búsqueda, ¿no? Otro tipo de o está buscando otro tipo de estilo al que Paraguay históricamente tuvo en su momento, de ser un equipo duro. Me parece que está buscando un poco más dinamismo, así que no sé con qué nos vamos a encontrar, sinceramente. Si te digo, mira, Paraguay juega de esta manera, realmente no lo sé. Hace un par de años te podía decir que más o menos lo tenía visto Paraguay, pero por los nombres que vos me decís, yo creo que es una selección que tranquilamente te puede complicar, que me parece que va a tratar de ser bastante vertical, bastante rápida en la mitad de la cancha. Veremos si después esto lo puede lograr. No, totalmente, como está mencionando, la búsqueda se orienta a otra cosa y se vio en los 2 primeros partidos. Claro.
en algunos amistosos y estaba viendo unas declaraciones de Kahneman que decía, siempre son aguerridos. Y realmente te cuento que perdió un poco Paraguay, eso que históricamente siempre tuvo, y está con otras cosas. Para bien o para mal, se está buscando jugar más al fútbol, se está buscando más protagonismo, pero es cierto que se perdió aquello de equipo incómodo, aguerrido, que te cerraba los espacios. Está en otra. Bueno, esa es la imagen que nosotros tenemos acá. En cierto punto es casi una incógnita esta nueva etapa de Berizzo para nosotros. Yo creo que la selección paraguaya tiene que necesitamos verla más, necesitamos que Berizzo esté más tiempo para ver o que se vislumbre en realidad cuál es la idea. Para ustedes debe ser un cambio fuerte porque jugar históricamente de una manera a este cambio radical, también me parece que el contraste debe ser muy grande, así que estamos con expectativa muy grande a ver cómo se da el partido. Lo que sí te puedo decir es que para mí Paraguay siempre es medida con Argentina, Paraguay, Perú, Brasil, siempre es medida, así que estaremos atentos a ver qué es lo que pase. Ezequiel, muy completo todo, muchísimas gracias por tu tiempo, muy amable. Les mando un abrazo grande, saludos a todos, un placer. Adiós, muchas gracias. Ezequiel Sosa, colega de Radio Mitre, hablándonos sobre la selección argentina. Resicolor Pinturas, trayectoria de casi 3 décadas produciendo productos de calidad con alta tecnología, barnices, esmaltes, pinturas y revestimientos. También Resicolor System ofrece más de 30.000 colores en varias líneas de productos. Resicolor Pinturas da color a tu vida. Todos buscamos la mayor eficiencia y calidad superior a la hora de elegir un combustible. En Petrosur encontrás el menor precio del mercado con calidad internacional certificada por Bureau Veritas. Aprovecha y llena el tanque de tu vehículo en tu estación preferida. Petrosur, Petrosur, vayas donde vayas. ¿Qué estás esperando pasarte? Claro, aprovecha esta oportunidad y paga 60% menos en tu plan hasta 2022. ¿Sabías que si te pasas ahora, claro, pagas 60% menos por 18 meses en todos los planes desde 3 gigas? Pásate ya, claro, paga menos, pasate claro. En el Mariscal le ponemos corazón a todo lo que hacemos, por eso con nuestra promo de fin de año hasta el 31 de diciembre por tus compras a partir de 100.000 guaraníes podés ganarte un departamento a estrenar totalmente amoblado. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Los jueves y viernes de noviembre con las tarjetas de crédito y prepaga de Mastercard Banco tenés el 50% de ahorro de lo que pidas en restaurantes desde la app de Monchis. Conoce más promociones como estas en bases y condiciones en www.visionbanco.com. En Visión Banco vos estás primero. Cocina todo tipo de carnes con los saborizadores con bolsa para horno Arcoiris. Sacas del envase, agregas los condimentos a la carne, metes en la bolsa con verduras, papas o como lo desees, cerrás con el precinto, pones en la fuente y metes en el horno. En una hora tendrás una carne jugosa y sabrosa. Nuevos sabores para pollo con orégano y limón y para carne de cerdo. Seguinos en redes sociales. Arcoiris, con sabor y confianza. Contigo gana tiempo y gigas haciendo tus gestiones desde mi cuenta. Ingresa a micuenta.tigo.com.py y pagando tus facturas recibís 12 gigas de regalo, o adhiriéndote al débito automático recibís 3 gigas de regalo por 7 días. Increíble todo lo que podéis hacer contigo, Tigo, en todo lo que te mueve. Bueno, me avisás cuando estén hablando del partido de Argentina-Paraguay los colegas de ESPN para saber un poquitito la temperatura, para marcar qué dicen ellos. Ariel, vos no dijiste todavía si te gusta o no el equipo. Pasame lo de Johnny. La verdad me indigna. La grabación, Lo de Richard Sánchez ya me indigna a mí. Porque es un ¿Cómo? jugador de selección que ya demostró. Te indigna. Me indigna que esté fuera porque ya demostró, no es que estuvo por una gira y todavía no se certificó de su nivel de selección. Demostró ya en una Copa América contra Argentina, hizo un golazo. Pero ¿quién entra en reemplazo de él? Y para mí no es Gastón Jiménez. Yo voy a repetir, Gastón Jiménez habrá hecho el gol otra vez. Sí, y todo, totalmente, pero certifico. Tampoco pues vamos a enamorarnos totalmente de acuerdo. No hizo un buen partido en lo global. O sea que es una decisión equivocada. Pero a ver, yo entiendo por el lado de que la otra vez Dani explicó muy bien. Saludo a Dani que creo que está recorriendo ya toda la zona del microcentro llegando hasta el mercado. No hay estacionamiento, Dani. El tema es el siguiente. Primero que es su jugador, evidentemente, cuando digo su jugador es porque le gusta. Es un jugador que es del técnico, de su paladar.
que cumple con una función táctica que a él le gusta, es zurdo, porque todos son diestros. Entonces, poner otra vez a Cachorro Sánchez. El propio Dani lo ponía Matías Rojas, por ejemplo, ahí. No, está bien, bien. Porque es más dinámico, porque ayer habló de un mediocampo dinámico y Jiménez no es dinámico. Pero buen pasador de pelota es Dani, Federico. Pero la otra vez contamos cuántas veces pasó la pelota, Bruno. Y fueron pocas pero certeras. Y exageramos, y sí, pero no puedes quedarte con eso, porque por eso a Paraguay le falta, teniendo la posesión de balón, le falta que Alex Caron le dé una buena pelota, que Ángel Romero tenga una buena pelota, porque hay mucha falta de continuidad. El Cachorro tiene eso. Cachorro, por ejemplo, ¿sabe qué tiene Cachorro? Y vos necesitas un equipo agresivo. Cachorro es más agresivo que Gastón, llega más al área, es más de empuje. ¿Sabes qué es lo que pasa? Se saca un hombre. Es del jugador que a nosotros nos gustan los paraguayos, pues ese que pelea toda. Mira, a nosotros los paraguayos específicamente. Ya sé, pero él ofensivamente es muy importante, o sea, no es como, a ver, Carlos Humberto Paredes es otro prototipo de jugador antes, ¿verdad? Claro, el que peleaba, ganaba por arriba, todo, pero Roberto Acuña mismo, ¿verdad? Claro, el Toro. Acuña era más técnico. Acuña un técnico, la verdad. Acuña vos le ponía la camiseta 10, como se la pusieron, y era 10. Sí. Más allá de la entrega que tenía. Pero también, aparte de ser constructor, era destructor. O sea, no es un tipo que... por eso. En la dividida el tipo no era Willy Mendieta. Era un tipo que marcaba, pero generaba. Por eso ese mediocampo volaba y nos llevaba a varios mundiales. Yo lo que voy, una vez dije aquí que Berizzo lo tiene que hacer el jugador de selección a Richard Sánchez, porque el tema es, él es de selección, pero Berizzo no lo ve todavía así. Y ahora Berizzo va a decir, bueno, Jiménez hizo el gol allá, y Villasanti viene jugando bien y Lucena cumple. Bueno, indiscutible. Pero, ¿qué pasa con Richard Sánchez? ¿Por qué no? Hay errores históricos, Bruno, de técnicos que tuvieron algo con alguien. Por ejemplo, volvemos al Maño, que en paz descanse. El Maño veía a cualquiera menos a Salvador Cabañas, que ya comenzaba a asomar lo que eran Jaguares de Chiapas, que no era el sudamericano, ya era un jugador importantísimo. Y no le dieron un minuto mundial, por ejemplo, 2006, ¿verdad? Ni un minuto a Salvador Cabañas. Y nos fuimos en 2 partidos. En 2 partidos nos fuimos. Prefirió, por ejemplo, a Dante López, que había llamado a urgencia contra Suecia, que fue titular. Entonces, yo entiendo, y es una historia muy vieja en el fútbol, entre jugadores, Nico. Claro, no. Pero no que... ¿Sabes a dónde me iba a ir? Para solidificar lo que estás diciendo, es que siempre hay un jugador que genera polémica. Totalmente. Te voy a decir, en la época de Cayetano, vos te acordás de historia de que tenía que irse, no recuerdo quién era un jugador, tenía que irse sí o sí. ¿Quién está hablando? Está hablando Luis Castiglione, nuevo ministro de Industria. A ver, ¿qué es lo que está diciendo? Quiero agradecer muy sinceramente la confianza del señor presidente de la República, don Mario Aldo Benítez, en ofrecerme a acompañarlo nuevamente en la tarea de construir las condiciones de prosperidad en el gabinete del Poder Ejecutivo. El señor presidente me ha honrado con esta distinción, diciéndome que el Paraguay ha hecho una gran gestión en tiempos de pandemia en el área de la salud. La reactivación económica. El gran eje sobre el cual van a girar todas las políticas públicas para que los paraguayos recuperen sus empleos, para que los paraguayos... Bueno, parte de lo que está diciendo Castiglione en estos momentos, nuevo ministro de Industria y Comercio, vamos a ampliar con los compañeros de prensa. Ya Mabel esta mañana estuvo hablando todo el historial de Castiglione, otra vez Castiglione, el mismo de siempre. Vamos a volver a la selección paraguaya de fútbol. Volvamos a nuestro programa deportivo. 0972730730. La gente puede participar, no hay ningún problema. Por ejemplo, veo mensajes ya en el WhatsApp, en mi WhatsApp en este caso. Sí. Hola Bruno, un colega. Pero Gastón es más que Sánchez ofensivamente, dice. Y viene a hacer el gol. No lo va a tocar ni loco. Lo de Pica es más llamativo, dice, lo de Lucena Cardoso. No. Pero estoy leyendo. De ninguna manera. Muchachos, esperá. Déjame por responder también. Así como yo cuestiono lo que nosotros decimos, déjame también decir... Claro, no, derecho a la defensa. Claro, yo quiero decir una cosa nomás. Que mi extrañeza, lo Ariel ya indignación, mi extrañeza no es por Gastón Jiménez. Yo no digo que sea mal jugador.
No se fue mucho ahí, Ariel. Siempre mete títulos, él me gusta. Está bien, hombre, título bien. ¿Cómo digo? Indignación. No, estoy indignado. Me siento indignado. Me siento indignado, sí. Yo pensé que por yo pensé cuando hablaste del tránsito por el tema de los campesinos, pero era también, porque le encanutamos a lo de Dani que todavía no llega. El tema, yo te digo, no es por Gastón Jiménez, que para mí no es un mal jugador. Incluso después del primer combo, del primer partido dijimos que debía seguir siendo citado, que está para formar parte del plantel de 20 jugadores, ¿verdad? Sí. Pero sí considero, y soy cachorro sanchista de la primera hora, y creo que él ya está para jugar, para ser titular en la selección, para hacer una carrera en la selección. Así como el Toro Acuña llegó a los 22, Carlos Humberto Paredes a los 20, Cristian Rivera a los 22, y fueron jugadores de 10 años de selección. Yo veo lo mismo en Cachorro Sánchez. Para mí es jugador de selección y va a ser jugador de selección hasta los 30, 31, 32 años. Es que él tiene para ser referente de la selección en la media cancha y no le dan ese lugar todavía. Ese es el punto. Es que la calidad ya fue demostrada, en una Copa América contra Brasil, contra Argentina, lo que jugó Sánchez fue una bestia. Pero no le puede sacar a Lucena Cardoso, por ejemplo, pregunto, y mantenerlo a Gastón Jiménez. Porque, a ver, vuelvo yo otra vez, qué lástima que Dani no está buscando estacionamiento. Dani, deja donde quieras el auto, hermano, y venía a hacer el programa. Yo quiero decir también que... a ver, yo quiero tratar de entender a Berizzo. Gastón Jiménez es diferente. Alguna vez pasó con Ortigosa también. ¿Se acuerdan con Ortigosa? Néstor Ortigosa, ¿se acuerdan? Era un jugador diferente que siempre estamos buscando nosotros jugadores diferentes. Aquel Ortigosa era más pasador. Aquel Ortigosa era Ramón Díaz. Pero dale más tiempo a Gastón Jiménez, Federico. Y bueno, pero son dos partidos. Darle tiempo, pero yo le estoy sacando tiempo, le estoy cortando el tiempo, el crecimiento en la selección a Richard Sánchez, que ya tiene que ser jugador de selección. Bueno, estamos de acuerdo. ¿O qué vamos a esperar? Pero no puede salir otro, pregunto. ¿Por qué Gastón Jiménez? Y una vez hicimos la carrera Villasanti Cachorro, ¿verdad? Una vez acá se hizo antes del primer partido. Yo a Villasanti no lo saco. En todo caso, Lucena Cardoso. Ahora no, memoria. Antes del primer partido hicimos Villasanti o Cachorro. Sí. Ya que estaba Jiménez. Pero ahora no lo saco a Villasanti. Bueno, y por eso está perfecto. Entonces no hay lugar. ¿Y Lucena Cardoso? Yo quiero decirlo más. Y Lucena Cardoso es el que mejor juega como último volante. Pero no puede jugar Cachorro ahí. No. Y no lo puede retroceder a Villasanti en todo caso. Tampoco. Pero Villasanti, yo veo en Cerro suele jugar como último hombre. Se alterna con él va mucho Federico, más. Él rompe mucho más líneas. Yo he visto varios contragolpes contra Cerro y Villasanti queda como último hombre, por favor. No, eso es pelota parada. En pelota parada él queda como último hombre. Pero se queda como último hombre. Pero el que entiende el oficio de estar barriendo detrás de los volantes delante de la línea 4, Lucena Cardoso lo hizo perfectamente con Pedro Sarabia Libertad. ¿Ustedes no se animan a sacarle a un jugador de Cerro para meterla no vamos a entrar en el tema Olimpia? No, yo no entro en Cerro Olimpia, supongo que no vamos a entrar en eso, por favor. Es más, ayer me preguntaste, te dije Morel o Lucena Cardoso. Yo siempre creí, no es que era Morel, ¿sabes qué? Yo lo tengo a Morel, pero Morel no está jugando, Federico. El propio Gustavo Costa dijo necesitamos gente fina. ¿Y qué te estoy diciendo? El propio Gustavo Costa, yo dije, Morel 100% o Lucena Cardoso. Después el resto era Sánchez o Jiménez. Pero Jiménez está bien, como dice la gente, no lo va a sacar, hizo el gol. Pero globalmente para él no hizo buenos partidos, ninguno. Pero jugó recién los partidos, marcó el gol, hermano. Otra vez con el gol, y sigue agradecido. Y siempre le va a sacar. Lo conoce más que nosotros. Por algo lo convocó la selección. Pero entonces no vamos a opinar, entonces nosotros sí, por el conocimiento que tiene Berizzo de Jiménez. Estamos debatiendo, cállate un rato, por favor. Estamos debatiendo, Federico. Estamos debatiendo sanamente, discúlpame. Claro, pero ese tema, conoce más que nosotros, o el técnico está la semana y sabe lo que hace. Ese tema reduce mucho la posibilidad de un debate. Pues entonces vamos a reducir todo eso, que el técnico está la semana, sabe, que conoce al jugador. No, vamos a tratar nosotros también de opinar con otro elemento, con otras armas. Y para mí, más allá del golazo. Entonces vos lo querés sacar a Gastón Jiménez y lo querés poner a Cachorro. Yo te dije en mi media cancha cuál era ayer. Lucena Cardoso, Villasanti y Cachorro Sánchez. Para mí Cachorro debe estar sí o sí. A ver, comparten con Federico. Permitime también. Aguántame, por favor.
IDESA, sigue pensando en vos. Podés obtener 50% de descuento en los intereses de tus cuotas abonando desde 2 cuotas por todo el mes de noviembre. Aprovecha esta gran oportunidad, entérate más. Escribinos al WhatsApp 0972-413-100 o ingresando a idesa.com.py. IDESA, máximo. Los ojos Limburgia, fruta dentro de una botella. Tres Leones Ron, te invitamos a seguirnos en redes sociales @3 Leones. Internet personal con la red de fibra más rápida por 100.000 guaraníes por mes. Ingresa a www.personal.com.py y consultar los nuevos barrios con cobertura. Pedí ahora mismo al 0971-100.000. Quédate conectado con Personal. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídalo. Profenol, cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fibra o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. Lo mejor es Kinfa, es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Volvió la ruta de la caña con Fortín. Viví una experiencia diferente. Descubrí la heroica Piribebuy, los cañaverales y bodegas Fortín. Claro, acá también me aporta, gracias al... este es un representante de jugadores y es muy interesante su vista porque, y mira que no es representante Gastón Jiménez, pero me aporta también que Gastón Jiménez le gusta también por la pelota parada. No tenemos pelota parada con Cachorro, le pega bien también. Cachorro le pega bien. Yo la única partida, pero Gastón Jiménez la tiró 3 metros arriba de travesaño. Bueno, ¿Y fue contra Perú? Bueno, yo quise una cosa, si me permiten al menos. No, pero quédame todo así, pero está bien. Yo repito, yo no digo que Gastón Jiménez sea mal jugador, sino que Cachorro Sánchez debe estar en el equipo, eso nomás. Que Gastón Jiménez jugó pésimo contra Venezuela. Y en mi caso al menos yo no me voy a dejar obnubilar porque metió el gol. Perfecto, tiene entidad el gol, claro, pero no mostró capacidad muy diferente a lo que tenemos acá. Atendé, colega distinguido, sí. Gómez, Cachorro y Migui por Almirón, sí. Indiscutido, los 3 titulares, no más. Dice. Por supuesto, o sea, porque acá cuando Paraguay estaba haciendo la gira, hicimos nuestra columna vertebral, era Gatito, Gómez, Sánchez y Almirón, y que en función alrededor de esa estructura se tenía que armar la selección nacional. Siempre estuvo Cachorro, sí, toda la vida Cachorro cuando estuvo en la selección, convocado forzadamente por Berizzo porque se lesionó Richard Ortiz, la rompió en la Copa América y creíamos que hemos ganado un volante que iba a ser titular fijo e incuestionable. Pero al final de cuentas viene un arribeño y el preferido por... No, en serio, yo voy a decir las cosas lo que pienso. Muy bien, Ariel, vamos a querer lo nuestro también, hermano. Porque también somos demasiado fáciles. Y abrimos la puerta tranquilamente cuando tenemos en casa jugadores. Yo no voy a decir nada si Gastón Jiménez viene y marca una gran diferencia. No, pero no te hablo en serio. Se entiende lo que se dice, pero se entiende lo que pero no puede decir arribeño. Una fuera. No. Pero Arribeño es el que no pertenece a un grupo y viene cayendo. Tiene una connotación. Para más no disculpa, Ariel, yo no voy a pedir, porque es un jugador que no hizo ningún mérito. No, pero Arribeño la pucha buscar Pero Arribeño no es el tipo que viene y cae de paracaídas, no es así el tema. Y claro que cae de paracaídas, Bruno, si este no jugó ni amistoso. Y hubo jugadores que hicieron Venezuela y correcto, vale, excelente, pero no marcó la gran diferencia todavía. Yo no te permito, disculpame. Perfecto, no está bien. Pero permitime tener mi propia idea y desarrollar como yo puedo, porque yo no estoy matando a nadie, no estoy cometiendo un crimen. No, pero estás poniendo un adjetivo que no corresponde. Pero ¿por qué Arribeño no? Tu idea es una cosa, yo te voy a dejar que hable media hora, te juro. Pero no puede ser Arribeño. Pero entonces, ¿cómo crees que te diga? Vino un jugador que no merece. Un nuevo jugador, pero Arribeño no puede decir. Vino un nuevo jugador que cayó ahí le está faltando respeto a los paraguayos que están afuera trabajando. Le dejamos fuera a nosotros a Richard Sánchez, uno de la casa que mostró una gran jerarquía en la Copa América contra equipos. Pero su mamá o su papá no son paraguayos. Pero seguramente que sí, Bruno, hablemos del mérito seguramente deportivo. Sí, no sabés le tratar a Arribeño jugador. No, pero hablemos del mérito deportivo. Pero es nacionalizado. Está bien, perfecto. ¿Y por qué se nacionalizó? ¿Y por qué le gusta Berizzo? Ahí sí, porque le gusta Berizzo. Sabemos que le gusta Berizzo, pero tiene todo el derecho del mundo
Porque su papá o su mamá son paraguayos. Yo estoy loco, Federico. Yo no discuto el derecho. Pero Cachorro hizo toda su militancia acá, pues. Ya sé, es que no vamos a entrar pero en esa pelea. Pero no yo hay lo que que entrar. le pido nomás a él que sea respetuoso en el sentido de no le puede tratar de arribeño a un jugador de nuestra selección. Se le fue la mano ahí. Después puede decir lo que quiera. Te juro y ya me callo. Está bien. Pero tu adjetivo es realmente. Bueno, un jugador que a mí ahora me molesta. no mostró... ¿Sabes por qué me molesta? Sí. Porque mi padre estuvo 30 años en los Estados Unidos. No, perfecto. Y mi madre y yo pude haber nacido en los Estados Unidos. ¿Me va a tratar de arribeño? No. De ninguna manera, porque estamos hablando del mérito. Entonces, estamos hablando del mérito. ¿Qué te cuesta y seguir hablando del tema? Está bien, no hay problema. Entonces, si indigna tanto el arribeño, voy a sacar un jugador que hasta ahora no demostró todavía muchos méritos que están por encima de los jugadores de la carga, que sí ya mostraron méritos, como el caso de Richard Sánchez. Eso nomás. Nada más. Quito entonces el arribeño, ya que te molesta tanto. No, Quito, yo creo que a mucha gente también le va a molestar. Preguntadle a la gente a ver qué dice. Ahora vos querés usar el elemento del WhatsApp. No, a ver si yo estoy tan equivocado, digo. No, jugó por la selección argentina un partido amistoso contra México, ¿verdad? Sí. Y bueno, pues en ese caso también vamos a sacarle a Cuba. Porque Cuba en su momento dijo, yo espero jugar por la selección argentina y no se le dio. Pero y en ese caso vamos a sacarle también a los Roberto Acuña de la historia. No. Roberto Acuña es muy diferente. Roberto Acuña vivía acá. Él fue a probar Independiente para el llevar su papá, no quedó, probó Nacional, quedó y hizo su carrera acá. Qué lástima entremos en el debate. Esto para mí es una pero, estupidez. O sea, ¿por qué tienen el derecho, por algo están en la selección. ¿Tienen el derecho, sí o no? Y bueno, pero vos mismo estás diciendo que es jugador del técnico y yo tengo derecho a decir que tendría que jugar lo mejor y Cachorro Sánchez mejor. No, pero ¿por eso qué? nada ¿Por más. qué le trata de arribeño? Eso nada más. Pero yo te respeto, mi está perfecto. Y bueno, fue yo también lo considero Cachorro un jugadorazo. Yo también, mi padre está en Argentina hace mucho tiempo. Y bueno, y vos la mamá Ariel está en Argentina. Ni a él le trata de arribeño a un jugador que estamos todos locos. Yo creo que vino con otro, me parece que vino con otra connotación, dijiste. Bueno, fuiste un jugador que todavía no merece que tenga ya este espacio en detrimento de otros que ya hicieron militancia, que hicieron mérito deportivo, que ya representaron, pero con suficiencia a Paraguay en una competencia de nivel como la Copa América, y apunto directamente a Richard Sánchez, que fue una de las grandes figuras de la Copa América y uno de los grandes hallazgos, insisto, que pensamos todos que iba a componer uno de los grandes productos del fútbol paraguayo a nivel de clubes. Todo bien, pero a Ribeño saca a Ribeño, hermano. Metámosle para adelante, no hay problema. Bueno, vamos a hacer el debate, pero pedí disculpas porque lo de Ribeño no quedó bien. Yo ya saqué, ya dije, está perfecto. Suena hasta, no sé, parece xenofóbico lo tuyo. No, utilicé otro término. Ya utilicé otro término. Tipo de mundo como vos, me imagino que no va a caer en esa cuestión, ¿verdad? Digo no. ¿O quiere ganar público ahora que se está acordando de Argentina? No, falso, no sé. Yo no tengo problema, pero vinieron jugadores. Yo entendí en el buen sentido la palabra. Claro, que vinieron jugadores que hicieron mérito. A mí me parece que no me suena bien este tema de estar poniéndole rótulo de arribeño a un jugador que está vistiendo en la selección paraguaya. No, la camiseta de Radio Roja. Pero estamos hablando de la connotación de mérito. Hubo, por supuesto, antecedentes de jugadores que nacieron. ¿Vos no te animás a sacarle a otro jugador? ¿Por qué lo querés sacar a Gastón Jiménez? Porque Villasante y Richard Sánchez tienen que ser titulares en la selección. Y no puede ser, como dice Federico, los mejores jugadores de medio campo que hemos visto en los últimos tiempos, presenciado aquí en el fútbol paraguayo, saquemos para darle a Lucena Cardoso todavía. ¿Y Lucena Cardoso? ¿Y qué es lo de Lucena Cardoso? Cachorro no es más que Lucena Cardoso. Pero no están del mismo puesto, pues. Es el tema. No se animan porque es de cero. ¿Usted quiere estar bien con la gente olímpica? No sé, yo te elegí antes del primer partido, Cachorro por sobre Villasanti. Primer partido cuando ese fue el tema, ya fue la elección. Ahora te digo que, y repito, porque si no lo ponía Cachorro, mucho estuvimos debatiendo ayer, ¿no? Y Dani sabe que está viniendo y Ariel, sobre el hombre, el último volante, y ni uno lo puso a Cachorro ahí porque no es de esa función. Todos lo pusimos en la función más adelante con Villasanti, ¿verdad? Creo que todos lo pusimos. Vos también lo tenías en tu equipo. Sí, claro. Ahora interpretando, claro, se dirá que porque necesita un zurdo, bueno, está bien. Pero yo lo único que digo, que me preocupa es que no posterguemos a un jugador que ya tiene que ser de selección como Cachorro. Simplemente eso, porque tampoco lo tuvo ni entre los cambios. En el primer partido sí, en el segundo partido no lo tuvo entre los cambios. Cubas no jugó bien y capaz que jugaba también el próximo martes contra Bolivia, si venía. Y otra vez postergaciones. No quiero que lo hagamos el que se sienta al lado del técnico toda la vida y que pase su vida así. Sí. Eso es lo malo que tengo temor. Y hay muchos casos que vos sabés. Vos estabas hablando del tema Cayetano.
pasaba Buenaventura Ferreira Hicks, esa era la discusión. Sí, esa era la discusión. Pero siempre hay un jugador que la gente le putea porque no le pone a fulano de tal. Sí. ¿Verdad? Pasó a Maldini, ¿te acordás con Pipino? Claro. Con muchas razones. Con mucha razón. Sí, el maño con Salvador Cabañas. Llegó Dani después de la costanera, buscó estacionamiento. Está bravo el tema, está muy lindo. Que se siente, por favor, que tome aire. Pero el guiso acá abajo ya está, Daniel. Bueno, Vendegar porque ya se suma Dani. Volvió la ruta de la caña con Fortín. Viví una experiencia diferente. Descubrí la heroica Piribeboy, los cañaverales y Fortín. En la ruta de la caña aprenderás sobre la caña paraguaya Fortini porque es el único ron paraguayo premiado del mundo. Disfrutarás de música paraguaya, bailes, bocaditos típicos y de la barra de cócteles Fortín. La única ruta de la caña es Fortín. Visita nuestras redes para más información. Hay tantas palabras que definen a la mujer paraguaya: valientes, soñadoras, románticas, bareté, madres, hijas, esposas, divertidas y hasta a veces un poco pirebay. Son 1000 cosas a la vez, todas son cuña guapa. Por eso Indega rinde homenaje a la más guapa de todas, la mujer paraguaya, con la nueva hierba cuña guapa que tiene una mezcla de ingredientes únicos: jengibre, té verde, romero, catuaba y sabor naranja. Hierba mate Indega, el sabor que dura más. ¿Tenés un giro que enviar o recibir? La forma más rápida y segura es acercándote a cualquiera de las agencias de Nuestra Señora de la Ascensión. Master Agente de Western Union en Paraguay. Agenda nuestro número más 595 21 289 1000. Nuestra forma de vivir cambió menos. Esto que sentimos por los deportes. La pasión de siempre. Evita las aglomeraciones. Aposta online en www.aposta.la. Apostala, la pasión de siempre. En la primera subasta online de 0 kilómetros en Paraguay, tu oferta puede ser la mejor. Chevrolet modelos 2019. Ingresa a subasta.asisa.com.py. Regístrate y puja. Celebramos los 101 años. Asisa, expertos en Chevrolet. Quiero, algunos están muy encendidos, muy caliente está el WhatsApp. Vamos a habilitar el WhatsApp. Muy caliente contra Ariel y están putándome a mí en 300 colores. Y otros que también alaban lo de Federico. Federico evidentemente se jugó para que la tribuna le aplauda. Pero cada uno asume su postura y su opinión. La otra vez por criticar ya que vamos a la tribuna, vos sabés que la gente de volátil, ¿verdad? Y todos compartían que Jiménez no estaba haciendo un buen partido. Así mismo. Y después cuando hizo el gol, lo mismo que decían fuera Jiménez, todo, fueron contra uno, ¿verdad? Uno ya está acostumbrado. Totalmente de acuerdo. Vos sabés que yo así mismo fue. Puse en el tuit y me dedicaron después del gol. Claro, y la misma gente que te daba me gusta y que decía sí que lo saquen. Pero yo no entro en esa. Repito, no es por Jiménez, pero no quiero que a Cachorro lo van a sentir que no es jugador de selección, que lo posterguen. Eso simplemente. Yo quiero que Twitty coloque, por favor, arrobando el Ariel, que está indignado por la no presencia de Cachorro Sánchez y de Gastón Jiménez. No entremos en ese terreno, pues si nos vamos a robarnos acá con cada declaración que se hace. Vos podés robar lo que quieras. Bueno. Déjame manejar mi cuenta por lo menos. No hay problema. Lo único que falta, ni en mi casa puedo decidir ahora. No voy a decidir tu cuenta, pero después ahora yo también puedo robar y después no nos enojemos ahora, porque también. Tranquilo, muchachos, que hay que llegar a mañana. Ahora me tiraron un cachorrito más en la casa. Yo ya tengo 2 perros, hermano, no sé. Dentro de poco me van a echar a mí, van a traer un labrador. Visto más de 2000 vistos en ABC TV. Reproducciones, impresionante. Lo de Otto. Cuando tenga 7 meses. En peligro. Vamos a ir mostrando el avance. Tirar las pelotas de Strini de arriba y los saltos. Porque esos no son perros. Pastor alemán. Impresionante. Terrible. Dani, ¿cómo te va a hacer? Y no por lo del debate, pero lógicamente con la mía calentura, ¿no? 30 segundos, ¿no? O sea, hay días donde uno siente la derrota ciudadana, porque comprendiendo los reclamos, pero cuando uno ve una especie de abandono completo de lo que es el Estado, porque inclusive tuve interacción, para decirlo de alguna forma, tanto con los oficiales como los manifestantes, entonces queda un poco esa sensación. Reitero, sin caer en el facilismo de... ¿Qué le dijiste al policía, Dani? No, porque como vos estabas contando, en estos momentos los policías se encuentran en el primer anillo
donde no queda muy claro quién defiende o qué se defiende. Entonces uno, con una lógica de lo que significa el trabajo, y reitero, para que no suene, porque también muchas veces, desde lo que es la falta de empatía, no es que uno se va a sentir el eje de la manifestación, pero bueno, era un poco lo que uno había visto durante 1 hora y 10 minutos en prácticamente 2 manzanas. Entonces uno mientras le estaba escuchando también veía eso y me ponía más en el rol de lo que significa ser ciudadano. No es terrible. Claro, desde ese lado. Es de terror. Entonces, pero bueno, sacando un poco esa calentura y ya entrando en la calentura que ustedes estaban manifestando. Espera, vos llegaste tarde, espera un ratito. Espera, porque No, acá yo te digo, el WhatsApp. No, pero Bruno, ¿sabes qué? Yo te hace. No sé, después. Respira un poquitito. Me falta que ahora vine y ya me vas a habilitar. Toma agua, respira, tranquilízate. Espera, quiero cederle la palabra a Ariel. Pues yo le escuché a Ariel y acá me dicen que yo le corté a Ariel, que Ariel quiere explicar, que Ariel esto, que Ariel... Yo, para que no me puteen, por favor, porque yo le respeto a cada uno de mis compañeros. Debe ser un mensaje solamente diferido, lo de Arribeño yo le pedí que saque, que a mí no me gustó. ¿Qué dijo? Le trató de Arribeño a Gastón Jiménez. No me extraña, Ariel. Yo creo que ya con tu palabra utilizada de la indignación ya quedaba muy claro eso de querer echar más. Eso sí es jugar para la tribuna. Sí, no, eso sí, yo creo que se pasó. Eso sí es jugar para la tribuna. Yo le dije, mira, no te permito después decir lo que vos quieras hablar una hora. Yo no juego para la tribuna. Normalmente la tribuna tengo en contra. Bueno, Ariel, exponer todo lo que vos quieras. No tengo más nada que decir al respecto. Sobre el caso de Jiménez ya está. Pero recién me dijiste que quería explicar. Pero yo, por ejemplo, ya hablé, no sé más que agregarle al tema. Ya retiré el término, traté de buscar otro término no tan... No, olvídate ya de eso. Bueno, por eso, pero poné un poco tu cuestión futbolística, ya que vos sos tan valé en el tema táctico. No, yo no soy valé de ninguna manera. Soy un simple periodista observador de fútbol nada más. ¿Pero qué es lo que es? ¿De Paraguay? ¿Del caso puntual de Gastón Jiménez o de qué? No, caso puntual para mí. Funciona el equipo. Gastón Jiménez no es más que Richard Sánchez. Para mí Richard Sánchez es un gran distribuidor de juego también, que tiene mucha técnica, que a la vez también tiene agresividad, marca, que demostró que tiene mucha cualidad y condiciones y capacidad para jugar en la selección nacional. Ya lo hizo en una competencia oficial y ha acumulado méritos. Eso es lo que yo digo, que a mí me parece no puede quedar de ninguna manera fuera de esta selección, salvo que se lesione o que esté en un nivel discretísimo en el América, que me parece no también porque juega regularmente. Mira, yo a Cachorro Sánchez también yo los tengo en mi selección. Pero vuelvo otra vez a decir, Ariel, yo quiero tratar de interpretar a Berizzo. Y en todo caso lo voy a sacar a Lucena Cardoso y lo voy a poner a Cachorro Sánchez. Lo que pasa es que ahí la hinchada de Cerro se me va a tirar encima, cosa que vos no querés. Vos no estás queriendo hacer eso. No, problema. No, si yo soy... No. A mí me... Y lo pongo a Villasanti como último hombre y lo pongo... hago el doble 6 con Cachorro Sánchez y con Gastón Jiménez. Uno que tiene menos movilidad con uno que llega más inclusive y se acabó la historia. Es como poner el zaguero central rápido y el lento. Hago la misma cosa en medio campo. Pero Gastón Jiménez, sinceramente, yo fui crítico en el combo pasado contra Gastón Jiménez, hablé, dije, esperaba más. En un momento dije, bueno, ya creo que tiene que salir y justo metió el gol. Claro, y después que le dijiste hasta pronto. Pero tiene cosas, tiene algo. Tiene, claro. Yo creo que Berizzo lo puede seguir tratando más. Bueno, yo diciendo respetuosamente, sin llegar al enojo y todo eso, pero quiero, porque viste el que Calla Torres, para mí Villasanti no puede jugar como último volante. En eso disentimos. Por eso está mi lucha por ahí. ¿Por qué? Y porque no tiene la característica de jugar como último volante. Él es un volante mixto, que rompe bien, pero que no tiene esa cualidad. Y conste que en un partido hace poco lo puso ahí Berizzo, pero un equipo, ¿te acuerdas lo que era el equipo? La lentitud, el tema de lo que era un mediocampo espeso, porque Jiménez con la pegada tampoco es un tipo que rompa mucho. Ahora se nota que Berizzo quiere tener la pelota, para eso puede servir el tema, pero para mí, como era ayer, la opción era Ramón o ¿cómo se llama Morel? O Jorge Morel o Lucena Cardoso.
En esa comparto con Berizzo, en esa realmente. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos: leche entera, descremada, lácteos, quesos o dulces de leche, crema de leche. Para todo lo que hagas, elegir el sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. Búscalos en tu punto de venta más cercano. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. En Dipio, tranquilos, socio, porque volvió tu quiniela TT. Sí, escuchaste bien, volvió tu quiniela TT ahora con delivery. Para seguir jugando, llama al 0991-643-003 y al 0983-821-675 o ponete en contacto con tu amigo quinielero que va a tu casa cumpliendo con todas las medidas sanitarias. Para saber más, búscanos en Facebook e Instagram como Tu Quiniela TT. Epitan de Loga Pejare Ganata Catuete. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxiw.com y registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombre @tuempresa.com. Visita www.maxiw.com, la forma más rápida y fácil de tener presencia en internet. Porque esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi. No esperes más, donde hay Ochi hay fiesta. Proba nuestros sabores de Bresiner, ligeramente picante, el choriqueso Maxi. Donde hay Ochi hay fiesta. A ver, voy a opinar, Dani. Vos no querés decir más nada, Ariel, porque después vamos a entrar. Mira, está explotando el WhatsApp, hermano querido. ¿Cómo me están puteando? O sea, van a escuchar, qué bárbaro, qué. Yo me tengo que aguantar todas las. Por eso el fútbol es tan apasionante. Disculpa, María, si te traté mal en algún momento, pero me molestó un poquitito nomás lo de. Sin drama. Acá estamos on fire y después termina todo. No se mezclan las cosas. Está bien, qué suerte. ¿Las pasa entonces, Ariel? Sin problema. Las pasa contigo. Bueno, pero medio... ahí te salió... Hermano. Ese cuando ya le vas a despachar... No, pues medio seco Guasú, va a ser un general del ejército. Las pasa contigo. Decir que esto es radio. Porque sea de corazón, pues si no es de corazón no sirve. Si era televisión, Bruno le extendió su mano, claro, en el modo COVID. Y Ariel en el tono se habrá percatado la audiencia. Fue más... Así fue. Parecía más más castrense. Pero la gente sabe que acá la gente sabe que se debate con mucha pasión, cada quien con mucha convicción defiende sus ideas y con su manera particular. Pero después termina el debate y terminó todo. Eso no se extiende en otro lado. Va a participar la gente. Por ahora voy a poner el sonido porque están las notificaciones, está llegando el WhatsApp impresionante. Dani. Yo creo que hace rato ustedes dijeron como que siempre hay un ciclo con un jugador que es una especie de emblema de la protesta, más allá de su verdadero aporte o no. Cuando habíamos mencionado que en esta relación de Berizzo-Cachorro, me da la sensación de que para este lado, entiéndase, público y opinión crítica, Cachorro tiene una gran aceptación que no tiene de parte de Berizzo. Y uno va a caer en el ejemplo muy remañeo de cómo llegó Cachorro a la Copa América. Y uno hasta se pregunta, ¿qué hubiera pasado en la consideración de todos nosotros si es que Richard Ortiz no se lesionaba? O sea, Cachorro, ¿en qué categoría estaría? O sea, siempre para Sánchez fue difícil. Y cuando escuchaba el reporte de Johnny, que se alinea un poco a lo que pedía Bruno, porque lo que Johnny informaba es que Berizzo lo pone a Cachorro en vez de Lucena. Y después se decide por Lucena. O sea, que lo probó y que no le llenó, no le convenció. Ese Ocampo que decía, porque si nos agarramos del último combo, fueron 4 jugadores quienes jugaron en ese puesto de lo que nosotros denominamos comúnmente como el tapón. Andrés Cubas, que es el titular y el natural. Contra Perú sorprendió porque fue Gastón Jiménez el que cumplió ese rol. Y luego en los segundos tiempos, Villasanti contra Perú y Pica Lucena contra Venezuela. Porque cuando entra Sánchez lo hace como un volante donde mejor rinde el hombre del América. Entonces yo llego a la conclusión que para Berizzo, Cachorro no tiene la misma consideración que tenemos todos. Punto, o sea, ese es el primer punto de arranque para entender las situaciones. Sin caer en esto de no, este no le quiere o el otro tiene más preferencia,
sino para entender cómo fue utilizado, cómo fue convocado y cómo lo quiere hacer jugar. Por eso cuando le escuchaba, Johnny dice, lo probó a Cachorro y después lo probó a Lucena o viceversa, porque Johnny decía, casi siempre el primer equipo que para es el importante. Y allí también me parece que Berizzo se percata que uno que era fijo en la preeliminatoria, como Morel, no entra, no encaja en estos momentos para dicha situación. O sea, yo creo que con lo de Gastón Jiménez es un poco la parte de ayer cuando mencionaba Berizzo del buen pasador. Porque para mí, si hay algo que lo destaca a Jiménez en relación a los otros volantes, es eso. Por eso en el mediocampo que cada uno manifestó y que le gustaría, para mí era lo de Matías Rojas en detrimento de Gastón Jiménez, por el tema del pasador. Porque creo que entiende Berizzo que si pone a corredores, que podría darse con lo de Pica, Villasanti, Richard Sánchez, en algún momento se va a dar eso de recuperamos rápido, pero después el famoso no sabemos qué hacer con la pelota. Mientras que Gastón Jiménez es un tipo que, desde los rasgos, es alguien que te le va a pisar, va a levantar la cabeza y no le va a temer a meter esos pases para explotar las espaldas de los volantes argentinos. Entonces Berizzo no está equivocado para vos. No, por eso yo arrancaba diciendo, hay una premisa donde hay una diferencia, Bruno. Nosotros lo tenemos a Cachorro en un lugar donde para Berizzo no está. Para mí eso es definitivo. Pero contra Perú lo puso en el lugar que tenemos nosotros, cuando se venía la noche. Claro, pero ¿verdad? Claro, ese es el rol. Lo puso ahí. O sea, a ver, ustedes hacían la revisión histórica. Maldini lo pone a Cueva cuando ya estábamos. Y bueno, ese era el lugar para Maldini porque a los 2 días en el mismo estadio contra Alemania no lo puso. O sea, voy nomás que hay técnicos que dicen, todo bien con que la rompiste, pero vos seguís siendo una alternativa. Mi plan A sigue siendo este. Entonces, yo creo, fíjate que ni siquiera el verso fue Gastón Jiménez Richard Sánchez. Fue el reemplazante de Andrés Cuba, porque mirá si Cuba ni siquiera estaba suspendido o lesionado. Porque Johnny dice, era Morel, Pica y por allí lo de Sánchez. Yo creo que allí también Berizzo en que paulatinamente le quiere dar el lugar que para todos nosotros se ganó en la Copa América 2019. O sea, y lo habíamos debatido con Federico la vez pasada cuando y hoy lo estaba escuchando cuando dijo Berizzo lo tiene que hacer jugar de selección, y uno decía, él ya es jugador de selección después de la Copa América, pero se nota que para Berizzo no es. O sea, entonces, cuando vos decís está o no está equivocado, yo puedo creer que él está equivocado en la consideración, en el estatus, en el ranking que él tiene de Cachorro Sánchez. Ahora, desde su idea de juego, no me parece equivocado porque es una elección que se basa en esa premisa. Te está pintando la cara. No, espera, no. Entonces, no es pintar. O sea, dando una aplicación coherente. Yo necesitaba alguien que me apoye para sostener la idea de que por algo Berizzo lo estaba poniendo. Es lo que justo te estaba diciendo. Bueno, ¿qué periodismo vamos a hacer? ¿Qué periodismo vamos a hacer entonces? Vos no podés cuestionar nada antes porque tenés que explicar por qué cree que pone, ¿no? Pero déjame decir, porque después es fácil cambiar y otro rato fuera Jiménez y todo eso, no. Vamos a decir las cosas antes. Yo no estoy de acuerdo, repito. Entiendo, como todo, no soy un burro tampoco de por qué lo pone a Jiménez y que tiene su jugador lo que le puede dar. Lo que tengo que decir antes es que no estoy de acuerdo, simplemente eso. Porque si no interpretar, psicoanalizar, porque también es fácil. Pero podemos hacer con todos los técnicos, porque entre porque entre otro. Pero yo te voy a decir que no estoy de acuerdo, en mi opinión previa. Después está el tema de, ¿qué crees? Porque Dani creo que coincide con el ranking de Cachorro Sánchez. Para mí así. ¿Verdad? Para mí así, o sea, yo pero vos decís, pero para él no está, eso lo sabemos todos, es obvio. Pero una obviedad ni de Bruno decir que no está en su ranking, pero claro. Ya sé. ¿Por qué no está por No. Pero es una obviedad. Partiendo ahí, porque si no juega nunca, está en un buen nivel, le demostró cosas, lo dejó fuera de la Copa, le demostró cosas en la Copa. Trae un jugador que tuvo 2 prácticas, lo pone como titular, es una novedad que algo no le llena de Cachorro Sánchez. Federico, hay una cosa, vamos a poner las cosas en su lugar ya. ¿Es que está en su lugar, sí? No. Evidentemente el técnico Berizzo está en estos momentos analizando lo siguiente. No lo quiere sacar a Villasanti. ¿Por qué? Porque está atravesando un gran momento, es un jugador mixto,
Sí, ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Lucena Cardoso, si arranca titular, la misma cosa, es un jugador que le puede dar mucho. Y en ese lugar quizás sea el más indicado, el ¿verdad? más indicado, claro. el ser el último volante. Sí. Bueno, y en el caso de Cachorro Sánchez, como yo le entiendo a Dani, y estoy con Dani, por eso yo dije hace rato, yo le quiero entender a Berizzo. Y acá me salta Ariel con cosas, estoy indignado, el tema arribeño, y ahí comienza todo este debate. Pero vamos a decir antes, porque después cuando la cosa no va marchando, vamos a imaginar una película antes. Déjame después la película terminar. es diferente y perfecto. Déjame terminar. Así, bien, señor Berizzo, todo. Espera, claro. Es que yo no quiero ser abogado de... Yo la otra vez hablé de Gastón Jiménez. Y vos me estás enrostrando y eso no está bien, porque vos me decís... ¿Por qué es no fácil, está bien? No, recién me dijiste, es fácil, hace rato pediste el cambio de... No, de vos dijiste, pero yo mismo recordé lo que yo dije de Jiménez. ¿Por qué uno no va a recordar? Si la gente sabe, la audiencia es testigo. Sí. Yo mismo recordé que dije, Jiménez fuera en el segundo tiempo, que entre Cachorro Sánchez. Sí. La tribuna tuitera aplaudía y después cuando hizo el gol Jiménez me dice, ahí está para vos, ¿verdad? Claro. Esa cuestión yo no la compro. O sea, pero estoy contando y no como algo que me haya marcado. Si vos decís que Jiménez no se ha convocado nunca más, y bueno, y ahora lo está entendiendo, te da otra cosa, porque en el fútbol cambia todo, cambiamos todo de opinión también. Claro, es que vos me cambiás de acuerdo a lo que estás viendo. Necios, claro. No, lógico, nadie puede Por ser eso. necio y tampoco podés mantenerte en una postura cuando vos estás viendo y a lo mejor vos tuviste otra y seguir sosteniendo Pero porque eso es cuestión de necedad. Por supuesto, claro. Ahí ya son necios. No voy a ¿verdad? sacarle mérito al otro porque Claro. uno está jugando bien. No, Pero ahí no. para cerrar nomás, Sí. está lo de Villasante y lo de Lucena Cardoso. Sí. Vamos a qué concepto tiene Berizzo. Yo trato de meterme en la cabeza del técnico Sí. para tratar de interpretar qué es lo que quiere hacer él. Él dice, bueno, si lo pongo a Cachorro Sánchez, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener todos jugadores destructores. Voy a tener todos jugadores recuperadores. Sabe jugar la pelota. Cachorro sabe jugar la pelota. Espera, ya sé, no te dije lo contrario. yo diría, pero el otro. yo diría menos que Jiménez. Pero claro, en quizá- ese ranking es menos que Gastón Jiménez. O sea, pero que es más activo. Yo lo potenciaría como el que mejor juega la pelota, Almirón. Y Almirón está para terminar algo que nunca termina. O sea, para mí Jiménez es un tipo que tiene gran técnica, pero que apareció 4 veces en un partido contra Venezuela. A lo mejor mañana, que Venezuela no va a ser el rival, eso pasa mucho menos desapercibido que lo que pasó la otra vez. La otra vez cuando se encendió los venezolanos nos pintaban la cara al medio campo. Otero y el de apellido, el volante que había jugado bien en Colombia, el único que jugó bien en Colombia, que después salen los dos, menos mal que salen. Pero no nos vamos a engañar con el gol de Jiménez. El segundo tiempo contra Venezuela fue malo. Sí, fue malo. estamos de acuerdo. Y nos ganaron en el medio campo y con esta misma media cancha. Y mañana se va a enfrentar a un equipo que no es Venezuela. Ahora, yo espero que Berizzo, sí te digo una cosa. Sí. Si mañana Gastón Jiménez no funciona, que lo cambie. Que lo cambie. Y aquella vez todos pedíamos el cambio, después de esa pelota que él vuelve caminando y después termina haciendo el gol. Y bueno, el mérito de haberlo sostenido hasta el final, ¿verdad? Mira que Se dio esa situación. Contra Perú lo cambió. Y es más, cuando lo cambia... ¿Contra Perú fue el cambio masivo ya? ¿O él es uno de los primeros? No, él fue el cuarto cambio. El famoso trío de cambios es lo de Ángel, lo de Bobadilla y el tercero es lo de Cachorro. Él sale en la previa del córner que consigue para el 2-1 de Ángel por Celso Ortiz y ahí se da el cambio cuando Villasanti juega un poco más retrasado. Yo cuando arrancaba el tema del ranking es porque me parece que también para mucha gente no es tan obvio eso. Y quiero hacer un poco de retrospectiva. Cuando acá dijimos, lo de Andrés Cuba ya estaba. Cuando salta el nombre de Gastón Jiménez en la lista de reservados del primer combo, ¿cuál fue la lectura que todos tuvimos? Lo convoca porque entre todos los volantes no hay uno como él para Berizzo. ¿Se entiende? O sea, a ver, Jiménez le da a Berizzo al incluyendo al Cachorro Sánchez. Entonces, para la idea de juego que tiene Berizzo, Claro. para la idea que él quiere imponer en el ADN de la nueva albirroja, Jiménez está mucho mejor posicionado. Cachorro no tiene Sánchez. la pausa que tiene Gastón Jiménez, por ejemplo. Y esa es la pausa Esa es una cosa, y mira que puede sonar contradictorio, porque lo que vos normalmente querés en un jugador es que tenga vértigo, que entre en todas las diridas, que llegue al área, un volante que te pegue al arco. Pero Gastón Jiménez no es así. Gastón Jiménez es mucho más pausado, mucho más técnico, tiene una buena pegada también,
producto de ellos, el gol que convierte no es un gol y cualquiera. un remate al travesaño también en ese bueno, partido, ¿verdad? claro. Entonces, entonces muchachos, pero por eso, o sea, pero yo no estoy de acuerdo. Yo creo que, o sea, lo que expuso Federico, yo creo que podemos hacer las dos cosas. Un tipo de un recorrido muy limitado y participaciones muy exiguas. O sea, a ver, para que se entienda. Para un partido como la mañana, no hablo de Venezuela. Machís era el otro, el venezolano. Machís y Otero. Los dos que le pintaban la cara después cuando... A lo que voy es, a lo que ustedes estaban debatiendo, Bruno y Federico. Yo creo que se pueden hacer las dos cosas. A mí me viene a la cabeza el día del partido de Defensa, Justicia y Olimpia. Acá, por ejemplo, todos expusimos de que no estábamos de acuerdo con el equipo que había elegido Garnero. Pero después te pones a explicar, porque hoy en día la gente también quiere eso. O sea, a ver, quiere las dos cosas, el tema de la postura y el tema de la explicación. Claro. Porque si uno dice, solamente a mí no me gusta, o solamente dice esto es esto, queda la parte pero creo que explicamos bien de mi parte. Si te estás refiriendo a mí, creo que expliqué muy bien por qué Jiménez, y te puedo seguir explicando. Y aquella vez porque Jiménez, te dije 5 minutos, porque Jiménez me parece que no puede estar como titular. Y ayer mismo estoy imaginando, ¿no?, el mediocampo, después de la conferencia de Berizzo, el mediocampo para ver Argentina en la Copa América, ¿verdad? Inclusive, y ese mediocampo estaba Cachorro. ¿Te acordás, Federico? No estaba Jiménez ni estaba Luciana Cardoso, nadie. El primer equipo que se había informado contra Perú. Sí. Que era un 4-4-1-1. También acá estábamos explicando. Ariel, y uno decía, espera, para mí lo de Hernán Pérez no, pero entiendo, claro. O sea, voy nomás a que se puedan hacer las dos cosas. Volviendo otra vez, para cerrar, yo creo que Berizzo lo que entiende es, por eso lo naturalizó, lo convocó. O sea, no hay otro como Jiménez. Para mí el que más se parece a Gastón Jiménez es Matías Rojas. Por eso en mi mediocampo estaba Matías Rojas en detrimento de Gastón Jiménez. Pero cuando ayer hacía la pregunta, pero perfecto, ya ustedes hicieron el equipo que ustedes quieren que juegue. ¿Qué equipo crees que va a jugar? Y yo inclusive te dije capaz sea Rodrigo el tapón para ese trío, pero ni Gastón Jiménez ni Villasanti. Porque Villasanti, que juega distinto en comparación a lo que hace en Cerro, le da a Berizzo ese tema de que le corretea a los volantes más retrasados del rival. Gastón Jiménez es el distinto para el seleccionador. Totalmente. Y el seleccionador quiere imponer una idea que para él Sánchez va a entrar en la categoría más de lo mismo que le dan los otros dos volantes de dinámica. Sí. Por eso creo que de los tres elige uno que puede ser más frío, menor recorrido, pero más pausa y mejor pelota al pie. Y los otros dos, con más énfasis en Villasanti, pero que se corran la vida. Villasanti llega más en la selección al área rival, pero llega peor, porque en Cerro él tiene más... aparte de Cerro tiene más fútbol que la selección. Claro, quiero que me explique como una criatura de 7 años y le paso el micrófono a Ariel. ¿Por qué Gastón Jiménez está en la selección? Porque es el distinto. No, ¿por qué? ¿Qué? ¿Su papá, su mamá? No. Yo, mira... Te soy sincero, yo no escuché ese término que creo que se puso de moda ahora con la crisis deportiva luqueño, que dijo Ariel, porque si hubiera escuchado iba a estar más caliente de ahí. Pero ¿por qué su papá, Federico, recuérdame un poco porque él está naturalizado, él es, ¿verdad? O nacionalizado, ¿qué él es? No, él tiene arraigo más directo. Sí, debe tener arraigo, sí. Claro. Si no tiene además es de la provincia acá cercana. Formosa. Bueno, pues su papá, su mamá, uno de ellos es paraguayo. Pero... yo creo que Bruno, ese debate ya habla con el señor. Por eso no, pero después creo que él se retractó con el tema del término. Está bien hacer la interpretación de los técnicos, la interpretación de los hechos y todo. Pero yo no puedo admitir o comprender que le apartemos a uno de los mejores de la selección nacional, producto de la casa, producto paraguayo, que ha mostrado que tiene nivel, jerarquía, no le pesó la remera de la selección nacional y lo demostró contra Argentina, repito, lo demostró contra Brasil, y ya estábamos todos armábamos acá la columna vertebral y está vacío sí Richard Sánchez en la mitad de la cancha. Entonces yo hasta puede jugar Gastón Jiménez, yo hasta lo coloqué en un equipo, pero no puede de ninguna manera eso estar vinculado con que se lo deja al margen a uno de los mejores jugadores de la Copa América. Eso es lo que yo digo. Pero porque vos decís que es distinto, ¿cierto? Puede tener características distintas, pero hasta ahora no mostró ese factor distintivo futbolísticamente para que, digamos, si no, íbamos a estar todos rendidos acá contra a Gastón Jiménez y nos vamos a estar metiendo en el centro del debate este tema. No, creo que, mostró chispazos, pero era un poco lo que aquella vez habíamos debatido. No es para hablar porque después dicen que no le dejamos hablar. No, yo creo que sí. Pero a lo que vos decís, Ariel, yo creo que igual se comprendió la idea
Y tranquilamente uno hasta podría meter en el debate que sea Richard en vez del rol que cumple Villasanti. ¿Ahí qué tal? Porque creo que hace rato ustedes decían, no, pero mira, aquí no se vuelve a un Cerro Olimpia. Aquella vez hicimos inclusive, porque más allá del buen combo que hizo Villasanti, yo voté por Richard en lugar de Villasanti en el primer combo. Todos votamos antes de verlo a Gastón Jiménez. Porque era Cuba y Gastón van a jugar porque son los mimados, elegidos, y entonces uno decía, queda un puesto para uno de los dos, y se rompió eso porque la tendencia era Cachorro más que Villasanti, termina jugando Villasanti y Cachorro ni siquiera en el trío. O sea, voy nomás a lo que puede dar por el rasgo Richard Sánchez. Yo creo que se acerca más a ser el volante que está cumpliendo ahora Matías Villasanti que el volante que cumple Gastón Jiménez. Pero, sin embargo, en otro partido jugó con los volantes de tipo, repito, el de Argentina, ¿De Copa América. Perú, que le gustó mucho, Gastón jugó como el más retrasado. Gastón Jiménez contra Perú jugó como el más retrasado, sí, fue sorprendente aquello. Gracias al colega Nelson René, sus abuelos son paraguayos de Gastón Jiménez. Los abuelos, sí, no, y él tiene, es que dice que no, Wilson. Su papá. Su papá y Pásame y eso, ellos son Wilson, cuando formoseños. tengas, por favor. El WhatsApp está reventando. Formoseños, incluso perdón, los muchachos de la selección contaban que él tomaba tereré tranquilamente, porque él toma tereré. Claro. Obviamente que en el norte de Argentina se toma tereré también. La costumbre, no, eso no está. Inclusive, incluso acá lo mataron porque no cantó el himno la primera y la segunda cantó el himno. Un super sábado, Johnny, después del partido de Perú, lo cuestionó porque no cantó el himno. Y contra Venezuela cantó el himno. Sí. O sea, voy nomás que esas cuestiones. Yo voy a entrar a jugarlo en lo que muestra lo potencial. No me llamó el juego. No voy a entrar en eso. Los ribeños me caía. No, pero por supuesto. No voy a entrar en esa, dice el ribeño jugador. Claro, pero yo estoy hablando más apuntando al mérito deportivo. A eso yo apuntaba. En el contexto del mérito deportivo. No sé, lo mismo que se armó todo un grupo, se jugó una Copa América, hubo un jugador que la rompió, el jugador está reviendo, otro de la NAN, que ni disputó gira y ya juega titular. Eso nomás. Carlos Humberto Paredes se fue a un mundial sin haber jugado la eliminatoria, déjame joder. ¿Qué te pasa? Carlos Humberto Paredes acá, nuestro, bien nuestro. Una gran jerarquía y una gran jerarquía y yo fue no uno de voy los a decir mejores de más la nada. Copa y fue uno de los mejores de la Copa del Mundo. Sos xenofóbico, No, nada que ver, no me tires, eso sí que no te permito. Y Carlos Humberto Paredes, ¿acaso que no justificó Carlos Humberto Paredes la Copa del Mundo? Por favor, la jugada que hizo para el Peque Benítez. ¿Qué es lo que vos estás planteando? O sea, no le vamos a colocar lo que no son medio totalmente paraguayos. No dije yo eso, los que tengan mérito, los que están por encima de los que tenemos acá. Bienvenido, le abrimos las compuertas, las puertas, la cortina. Pero recién dijiste que viene recién. ¿Sabes lo que pasa, Ariel? Y yo creo que por eso arrancaba diciendo, me parece que como que siempre hay una especie de ese jugador que no pone o ese jugador con quien se casa un técnico o no. No puede discriminar así, Ariel. No, por eso, no me parece. Ariel, si acá había, ¿cómo se llama? El INADI se llama, ¿será? Instituto Nacional contra la Discriminación Argentina. Pero, sí. Pero porque yo me mantengo, Bruno, me mantengo y me abro. Le di un ejemplo para taparle la boca y me salió. Uno de mis principios, no por hablar bien de uno voy a hablar mal del otro. Yo analicé los partidos de Jiménez, pero para mí, yo no quiero que, insisto, que Cachorro sería más postergado en la selección. No puede seguir más postergado. Está perfecto. No puede seguir más postergado. Ya está en edad, él tiene que ser 10 años jugador de selección, hermano. En todos los partidos tiene que Y el estar. tema de Carlos Paredes no se puede comparar, porque ¿quién cuestionó su mérito y su capacidad son paraguayos, me y su dice capacidad en la Copa del Mundo? Que sabe, Nadie un colega que sabe. Ah, bueno. Sus padres son paraguayos. El papá es paraguayo y la mamá no, pero no, eso no tiene nada que ver. Eso no tiene nada que ver. Yo quiero decir una cosa. Pero él pues trajo a la mesa del tema. Ariel hizo comparaje comparable. ¿En qué quedamos para que estamos al principio de esta lucha acá? Vos dijiste arribeño por la nacionalidad, porque recién se sumó al plantel. ¿Por qué dijiste arribeño? Explicando que no tiene, a mí me parece que nos mostró cosa distinta a lo que se tiene acá. A eso te apuntando. No, el término arribeño, vamos. Yo estamos diciendo eso, al mérito. Bueno, si viene, puede venir de, no sé, de Angola, de cualquier parte, ¿verdad? Claro. Pero que sí, que muestre cosas distintas, diferentes, que justifique estoy su de acuerdo, presencia. en eso estoy de acuerdo, A eso apunto yo. Estoy de acuerdo. Y el tema de Carlos Paredes, es una forma de decir por el mérito deportivo. La forma de decir por el arribeño pues tiene una connotación, mi querido. Y bueno, y ya estoy explicando 50.000 veces a qué apunte. Hasta aquí llegue. Lo que hizo lo de Paredes es incomparable. Porque ¿quién cuestionó la convocatoria de Carlos Humberto Paredes? ¿Quién dijo injustamente vino Carlos Humberto Paredes a la Copa del Mundo de Francia? Si fue una de las figuras. Mostró mérito deportivo. O alguien dijo
Alguien dijo que, ¿por qué Carpegiani lo trajo a Paredes a la Copa del Mundo? Porque la rompió en la Copa del Mundo, mostró mérito, mostró capacidad, y fue un fijo ya de allí, nunca más salió, hasta que se retiró del fútbol. Hasta que se retiró del fútbol, fue titular, un gran jugador como Carlos Humberto Paredes. Yo por lo menos, o sea, para cerrar este capítulo, no se puede negar el elemento nacionalista en toda esta discusión, porque está jugando para la tribuna, por eso, porque yo creo que Carlos Humberto Paredes fue un jugadorazo, no tuvimos nunca más un volante como ese, a lo mejor. Y mira lo que está diciendo. Creo que hay otro jugador que fue llamado también sin jugar la eliminatoria. Ariel, pero Bruno, no hay otro jugador. Pero vos citaste a Carlos Humberto Paredes, él no lo trajo a la mesa. Yo lo traje a la mesa porque él dijo, ocurre que viene nomás uno de afuera que ni siquiera jugó antes, ahí se le abre la puerta como si nada. Y yo le recordé. Porque él era muy joven. Fue Pedro Sarabia también, y Catalino, que jugó todo, quedó fuera y todavía queda. Catalino fue al Mundial, pero no jugó ni un minuto. Pero ya formó parte de la. El que nos formó fue Carlos Morales Santos, que fue una gran injusticia, y hasta el propio Carpegiani certificó que fue una injusticia cuando le sacó a los 45 minutos. Pero lo que quiero llegar con el peligro de lo que ustedes estaban hablando de lo que pasó con Gastón Jiménez. Uno hasta podría decir, pues yo creo que tiene este elemento por lo novedoso, el que no es producto de acá. Por ejemplo, y yo voy a utilizar la palabra fijación, para que Darío Lescano vuelva a ser el 9. Pero fíjate que ahí no entra. Santana no vino. Es más, voy a sacarlo de Santana para no darle lo de Changuí a Ariel. Yo recuerdo en la era Tata Martino, le llama a un tal Ramberdera y la prensa acá, pero qué bárbaro. Le llaman a un jugador de la Liga Deportiva Universitaria de Quito, qué bárbaro. Buenísimo. Por poco no se tira. Yo recuerdo perfectamente, creo que era coordinador. ¿A qué prensa te referís? Era coordinador, no sé, la mayoría, yo murillaba y escuchaba. 2007 vos ya no era coordinador. 2007 ya no era coordinador, y te cuento, volviendo a Buenos Aires, Libertad Boca, el Tata me preguntó qué tal lo veía a Vera, y le dije muy bien, porque Vera jugó en aquel equipo que eliminó a Tacuarí como carrilero, y el Tata quería línea de 3, quería jugar igual que Bielsa, línea de 3 los carrileros, y Vera la rompió como carrilero. Pero nadie lo conocía nadie lo conocía, pero no digan por la prensa en general. Y otra cosa que sí, me retiro del tema. Y le tapó la boca a todo. Hasta los 35 el segundo tiempo con Venezuela acá. Hasta los 35 el segundo tiempo con Venezuela acá, y hablo de nuestra familia, acá de nosotros todos, no hablo de la prensa en general. Hasta los 35 Jiménez era un tipo que hizo una rabona a los 10 minutos en el primer partido y que después no hizo más nada. O sea que pero globalmente sus actuaciones, Bruno, y vos sabes bien, por favor, reconozcamos esto, Dani. Sí, no, yo te reconozco. Globalmente sus actuaciones en el mecanismo del equipo, en el aceite que le quiere dar. Yo entiendo perfectamente que el que pone la pausa, el que tendría que distribuir, pero globalmente sus actuaciones no fueron, no estuvieron ni cerca de ser ese hombre que muy bien ustedes están retratando. ¿Por qué Berizzo le da la confianza? No estuvo ni cerca de ser ese hombre. No hizo ni pausa, tuvo un par de cambios de frente importantes. Mira que fuimos tan generosos que en el balance contra Perú pusimos un cambio de frente que le dio muy bien a Ángel Romero cuando ya había entrado, y que de eso viene una situación de gol. Fuimos hasta generosos tuvo apariciones muy esporádicas fueron sus apariciones. Pero, o sea, yo lo que, en eso que decía, y ahí meto otra vez el tema del ranking, esos movimientos que hace Jiménez para Berizzo son únicos. Por eso, él está en una especie de pedestal. Por eso yo decía que lo de Gastón Jiménez, entendiendo la cuota nacionalista, yo veo que también Berizzo se sigue jugando con algunos nombres, que si vamos con el tema del cómo, y por eso citaba lo de Darío Lescano. Como decía Pico, si mañana hace un hat-trick, ¿te acordás, Dani, cuando yo dijiste? Y para mí, Darío Lescano perdió el puesto del 9. Pero ahí volvemos otra vez. No, pero seguramente los movimientos que hace para presionar... nosotros lo que dijimos es que cuando vimos el gol el lunes en peligro de gol, el gol que hace Lescano, dijimos, ojalá le den un pase así también. Porque el gol que hace es de un gran pase contra América, y acá Lescano no recibió. Y en nuestro equipo, por ejemplo, estaba Tony Sanabria. Claro, pero en el equipo que yo dije que me gustaría estaba Tony Sanabria. Creo que estaba en el equipo de todos, y ahí lo puso Ángel de 9 para que juegue. Exactamente. O sea, voy nomás a que, fíjate que con Lescano no se da este debate por el tema de la ausencia del nacionalismo. O sea, yo creo que es un elemento, claro, porque le escucho acá no solo del nacionalismo, yo no voy a yo voy con lo de Ariel. Yo y cuando dice que explota el tema de WhatsApp. Hasta interpreto lo de Arribeño de Ariel por el tema que hablaban ustedes de Paredes y todo, ¿verdad? De un plantel
que jugó una Copa América, que jugó una gira, y que él vino sin jugar eso y ya se hizo titular, y fue tan así, tan invasivo, Dani, que vos recordaba que la primera pelota parada se la dan a Jiménez, ¿verdad?, en la eliminatoria. Yo me agarro de eso, con el tema de Ariel, para decir, por ejemplo, que sí, se nota que es el jugador de Berizzo, porque otro que pueden hacer, Romero Gamarra, por ejemplo, que no ha sido un desastre en lo amistoso de jugó, que quizás es un poco más vertical y más participativo, porque repito que a mí me preocupa la poca participación de Jiménez, pero sí el jugador, el técnico, bueno. Santana no tiene nada que ver, Santana es un jugador ya de grandes ligas. No, está verdad, en el Wolfsburgo de Alemania. Claro. Yo voy, o sea, los últimos, salvo aquel mudo que lo trajo Ramón Díaz, después, el resto fueron jugadores que hicieron era en selección. Hasta Lucas Barrios, que elegía con qué técnico rendir, se llevaba bien con Ramón Díaz, con otro técnico andaba muy bien, y después con otro no le iba bien, ¿verdad? Pero todos los nacionalizados que tuvimos, con y yo insisto, había lesiones. Y yo no digo, como dije aquella vez, no digo que no puede ser de selección, yo dije, tiene que ser citado a la selección, tiene que formar parte, pero mi lucha es esa, nomás que no le corten las piernas a Cachorro. Ese es el mal punto. Está bien. Ariel, ¿vos querés decir algo más? Porque vamos a ir al WhatsApp, vamos a imponer con Ever. Ya está. Vale, una siesta muy agitada. Ahora ya soy español también, pero vale. ¿Por qué? No, esto ya es algo, ya. Porque lo bueno siempre se comparte. Lactolanda está presente en el desayuno, en la merienda y en todos los momentos de compartir buen sabor. Así como Roque Santa Cruz, disfrutar y compartir el lácteo de los mejores. Lactolanda, la salud de cada día. Cuando no hay huesos, lo difícil es dar el primer paso. Lasca es el pionero y líder de la industria farmacéutica en Paraguay. Laboratorios Lasca, 85 años, creer para crecer. Casa Marco, para su cristal templado Templex. Casa Marco, pasión por la calidad. De teléfonos 021-506-104, 0228-632-490. Seguinos en el Facebook. Solamente una cosa ya veis. No digan grosería, muchachos. Después pueden decir lo que quieran. Está que arde, está que revienta el WhatsApp. Ya con esto, por favor. Metele un gol a tu salud. Elegir Reiva, con una trayectoria de más de 40 años como seguro médico, cuenta con planes a medida para brindar beneficiarios, comodidad y agilidad. ¿Querés cobertura inmediata? Elegir Reiva. Llama al 0994-310-419. En Reiva te cuidamos. Las cubiertas Exbray son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Exbray tiene la cubierta ideal para vos. Para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones, y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Exbray. Elegí Exbray y llega más lejos. Exbray en las mejores tiendas del Paraguay. Contamos con 10% de descuento a los productos Acrylex en Nova Mayorista. Nova Mayorista, productos escolares, de oficina, juguetes a precios increíbles. Resmas Cosmos a partir de 6 cajas con los mejores precios del mercado. Oficio 22.400 a 4, 19.600. Carta 19.900. No te olvides de seguirnos en Facebook e Instagram. Nova Mayorista. Con el Beer Cooler Midea disfrutas de tus cervezas bien frías sin congelarlas hasta menos 5 grados. Vos elegís la temperatura ideal. Una combinación de botellas y latas para tener tus bebidas en tu lugar preferido. La experiencia Midea con su Beer Cooler será inolvidable. Midea, número 1 en el mundo. Encontrar el Beer Cooler en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Britam Sociedad Anónima. Vamos con los audios WhatsApp, por favor. 21 horas, 9 de la noche mañana. No, yo te juro que ya no veo la hora que arranque el partido. Quiero verle a la albirroja mañana contra Argentina. Audio WhatsApp. Después hablamos del triunfo de Libertad. Arrancábamos con Guaireña. Hablaba Pedro del Valle. Qué buen jugador. Buen jugador. Yo creo que ya Campisi, Pedro del Valle. Vamos a hacer la lista de los que van a ser buscados. Pero ya te digo, 2 en el top 5. Del Valle y Campisi. Para el torneo de apertura del próximo año, para los grandes. A mí me recuerda mucho al Antonio Vareiro de General Díaz. Sí, el que ya lo ató rápidamente Libertad y con mucha inteligencia Campuzano. Sí, ya buscaba. Sí, muy rápido Libertad en ese sentido. Después hablamos de Olimpia. De hecho, ya yo le informaba de Olimpia que juega hoy contra 12 de octubre. Después recordamos también, por favor, los partidos de la eliminatoria. A ver,
Vamos con los audios WhatsApp. Solamente pido respeto, muchachos. Después pueden decir lo que quieren. A ver, no digan grosería porque hay criaturas que están escuchando la radio. Cuenta que después el debate acá. Bueno, vamos con los audios WhatsApp. Ariel Mareco, el día que te saques la camiseta Olimpia para hablar de la selección, vas a ser un excelente periodista. Sos demasiado fanático, sos hermano. Qué pucha, uno lo que ve cómo saben hacer marketing ya. Antes Ariel era un tipo que no le conocíamos, ahora todo el mundo le conoce a Ariel Mareco por el bullying que vos le haces ya. Y Valela Ariela, espectacular ya. Excelente equipo tienen, Bruno. Claro que va a querer quedarse acá ganero a dirigir en Paraguay. Con lo feo que está la cosa en Argentina. Hola Bruno y sus panelistas de ABC Cardinal. ¿Por qué Berizzo también no le da los 180 minutos a Cachorro Sánchez a ver si quién resulta mejor jugador? Mucho mejor sería Cachorro Sánchez que Ron Jiménez. Hola Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy interesante el debate de la selección, pero de Olimpia no vamos a hablar, del tricampeón de América, del campeón del mundo Olimpia. Ahora, ya dijimos. Increíble es que lo dejan afuera a Sánchez, ¿verdad? Y con la Argentina disminuido en este momento, pienso de que es el momento de aprovechar y traer por lo menos un punto de Argentina, que lo veo muy difícil con el equipo que está poniendo nuestro técnico. Hola Bruno, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. Yo creo que el puesto de Cachorro está disputado con Pica Lucena y el de Gastón Jiménez con Matías Rojas. Y Cachorro tiene más llegada, es más potente, tiene disparos por larga distancia, y Gastón Jiménez tiene creación. Eso creo que es lo que busca Berizzo. Él vio una peña 1-1 bajo pavo, hasta mi burro maná, una pendeja hacia la yo yapa. 12-8. Y hasta ahora yo no entiendo por qué le trajeron a ese Gastón, y siendo que él teníamos jugadores sobre en casa, estaba Lucena, Villasanti, y le teníamos a Richard Sánchez. Todos pensábamos que Richard Sánchez iba a hacer su papel importante como fijo en la selección, y viene un tipo que nada que ver y le hacen jugar. Bruno, Berizzo, un técnico muertísimo, un títere más de la APF. Bruno, ¿vos decís que mañana Gastón Jiménez canta el himno nacional o canta el himno argentino? Sepul Hitler le quiere solo a la raza pura. Buena es Ariel. Sepul. Bruno, qué pesado que soy ya con Ariel. Un día esto se va a celebrar Benito Flera. Yo no sé, Bruno, por qué querés crear tanta polémica. El tema de Ribeño es cuando viene de otro lugar sin ser autóctono precisamente de ese lugar y quiere abrirse paso. Lo que Ariel dice que es demasiado fácil ya la selección para Gastón Jiménez. Tranquilamente le quita el lugar a Richard Sánchez, siendo que hace tiempo que Richard Sánchez está haciendo su trabajo, y un excelente trabajo encima. Lo vimos desde su inicio hasta ahora. Buenas tardes muchachos. No hay por tanta vuelta que dar, capaz Ariel comentó como hincha, no tanto como periodista, porque usted tiene que cuidar más lo que dicen, ¿verdad? Pero es totalmente cierto. Gastón Jiménez no marca la diferencia, no se le puede ni comparar con ninguno de los nacionalizados anteriores, porque de primer momento ya mostraron un huevo. Gastón Jiménez cayó de arriba, no tuvo lugar en la selección argentina, vino para acá, sencillo. Brunito, ese viene en cuenta, hermano, que la de fútbol paraguayo a la selección paraguaya. Oye, manejar con la mafia de estos corruptos. Harrison, primer lugar hoy. Primero y tú con dictadura. Buenas tardes, Bruno y su compañero Ariel.
Dani, Federico. Sale bajo tu audio, señor, discúlpame, por favor. Muy buenas tardes, y la verdad que es porque a Gastón no lo conocemos, no sabemos cómo es, y a Richard Sánchez sí ya lo vimos jugar, todos los paraguayos, entonces tanto cerrista como olimpista, guaraní, liberteño, creo que opta por él. No, Bruno, mate a la Ariel actual, ahora no te permito, a maliciano y no pata. Ariel, el único que tiene pantalones para decir las cosas como son. Un placer escucharte, seguí siempre así, espectacular. Ariel, no es necesario que explique mucho, nosotros que no somos relatores ni analistas, que entendemos lo que vos querés decir. Y 1000% de acuerdo con vos, ya. El ribeño es el tipo, futbolísticamente hablando. Hola Bruno, qué puta Bruno, qué pesado sos. ¿Cómo no querés dejar que la gente opine y piense como piense, güey? Siempre querés vos nomás tener la razón. Esa clase de periodismo ya no anda, Bruno, de querer polemizar todo. Hola Bruno, dame un poco el onceno de Olimpia y después seguir con Burrizo. Totalmente de acuerdo con Ariel, en el 98 le llevaron en el Mundial a Carlos Morales Santos, un nadie que le quitó un lugar a grandes jugadores de esa época. Ninguno es más que Cachorro ahí en el medio. No puede ser suplente ni de Lucena, ni de Villasanti, menos Jiménez. Un jugador que ya te demostró contra países fuertes que es para la selección. Ninguno es más que Cachorro ahí. Bruno, por escuela y Roma, o sea, la Benjamín la Gastón Jiménez to jugaba en pase. Año mi correo soportar la Celso Ortiz, Hernán Pérez, Tiri. Vivo la 3-4 partidos porque estamos demostrando ya no tengo a poner competir. Totalmente de acuerdo con vos, Bruno, ahora yo voy a tener será amigo. Perdón, ¿por qué le cortan? Deja que hable, hermano querido. ¿A quién le parezco? Bruno, ahora yo voy a tener será amigo y si sañera a veces hago o pone donde veo crearse problemas será. Y tereño donde es la de profesionalidad, de un modo donde está. Cizañero. Y tiene razón Ariel Julián, tiene razón. Arribeño. ¿Cómo quedó lo de Arribeño, Federico? Este ya es... No sé. Mañana, de acuerdo al tal partido, cómo fue. Yo creo que igual va a figurar para bien de Ariel o para mal de Ariel, Arribeño, sí, talo ya. El Arribeño mañana va a ser trendito. Sí, talo, sí, totalmente. Si juega bien o mal. Totalmente. Creo que Cachorro Sánchez se merece una oportunidad en vez de Villasanti. A nadie de esta selección no van a hablar de Olimpia, que es más grande que Paraguay. Buenas tardes Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo creo que el técnico está para elegir a los jugadores que tienen que jugar. Si Gastón Jiménez, el técnico, ve que es bueno, entonces tiene que poner, ¿verdad? Y el equipo no tiene que formar la prensa ni el público, sino el técnico. Bruno, en vez de Lescano, ¿por qué no le pone a Ferreira? Es mucho más agresivo. ¿Quién Ferreira? Sebastián Ferreira. Sí. Buena apuesta, Bruno, Marco. Vos, Bruno, en la eliminatoria no podés esperar a recibir las pelotas porque no te van a luego llegar. Tenés que salir a buscar y a buscar bien. Por eso yo creo que Tony Sanabria es la mejor opción. Saludos, gracias, muy amable. Buenas tardes muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Javier. Yo estoy muy de acuerdo con Ariel Sepulturero. No dijo en la forma Arribeño por ser extranjero. Yo creo que él se refirió a la forma que él vino sin hacer mucho mérito en la selección. O sea, no hizo amistoso, nada. O sea, vino 2 partidos, 2 prácticas hizo y le puso como titular. Yo creo que... Muy bien, gracias. Bruno, 100% Ariel, o sea, no al Leo Jiménez, o sea, él es ese. Arribeño de tipo,
Vos hablas de respeto, pero a Cachorro le están faltando el respeto. No al ley, tipo a un buguazo y que a Cachorro 1000 veces y cosas así. Este Ariel se iba. Es el mismo que dijo que se iba a embolar. Se iba a embolar si Wii se metía más de 5 goles en el torneo paraguayo. Qué validez tiene lo que dice este personaje. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Mi respeto para ustedes. El jugador en cuestión tiene padres paraguayos y al tener padres paraguayos es automáticamente natural paraguayo, no es arribeño. Con todo respeto. Qué puta es Ariel, Bruno, sea. Qué conchera que es. ¿Por qué no se va a tomar ya luego a quedarse en la Argentina entonces? Para mina sea, para mina, qué puta sea. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Nueva generación de equipos de frío Speed. Congeladores, freezers, bebederos, exhibidores de helados y de productos bicicoolers y heladeras, todo con 2 años de garantía del compresor. Speed, da gusto vivir así. Y no te olvides de los nuevos acondicionadores de aire Speed. Speed con el respaldo garantizado de la Yuteña Sociedad Anónima. En Cambios Irendahuete ofrecemos el mejor precio del mercado. En servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor al teléfono 061-514-920. Hierropar es el principal proveedor de materiales siderúrgicos del país y por eso ahora somos importadores de ángulos, planchuelas y perfiles en todas las medidas. Mejoramos cualquier presupuesto. Hierropar, Avenida Próceres de Mayo 805 Casa Italia, teléfono 220-894. En Asismed centralizamos tus consultas y procesos en un solo lugar. Para prevenir la propagación del virus COVID-19, evita salir de tu casa innecesariamente. Hace las gestiones mediante las vías que habilitamos para tu comodidad y seguridad. Escribinos al 288-7000 para acceder al servicio de atención al beneficiario, reservar turnos de consulta, tramitar visaciones y coberturas. Asismed, sabemos lo que te hace bien. Pecho Burger, hamburguesas de pollo económicas que vienen en paquetes individuales, cocinas para a tu gusto y a disfrutar. Búscalos la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, con más de 50 años de garantía con certificación nacional e internacional. Pechugón, deliciosa y natural. Audio WhatsApp más y después estamos con Johnny que nos cuenta cómo va a jugar Olimpia y frente a octubre. Ganó Libertad, ayer ganó Guaireña. Muchísimos mensajes. Le pedimos disculpas realmente a la gente, pero no se pueden pasar todos los audios WhatsApp. Esto es realmente demasiado. Quiero hacer también después una aclaración muy importante. Lo voy a hacer ahora antes. Por una cuestión de derechos, nosotros mañana transmitimos el partido de Argentina-Paraguay, pero como tenemos tantos compatriotas que nos escuchan en el exterior, lastimosamente por una cuestión de derecho, esto es una cuestión que hace a los dueños de derecho de transmisión, que a su vez nos ven a nosotros, pero hay una cuestión que no se puede transmitir por internet fuera del territorio nacional. Entonces hago la aclaración que mañana, lastimosamente, no por nosotros, sino por una cuestión de los dueños del derecho del fútbol, de las eliminatorias, no se puede transmitir más allá del territorio nacional. Los que tengan la aplicación de ABC Cardinal, TuneIn, desde Paraguay, por ejemplo, pueden escuchar a nivel nacional, pero para el extranjero no. Eso está prohibido por los dueños de los derechos del fútbol. Repito,
no se puede escuchar mañana por internet. A los paraguayos que están en el extranjero, le avisamos ya y lo vamos a ir repitiendo mañana también. 5 audios WhatsApp, ahí está Johnny, por favor, a ver. Bruno, Anthony Silva, Juan Escobar, Robert Rojas, Gustavo Gómez, Junior Alonso, Cachorro Sánchez, Rodrigo Rojas, Matías Villasanti, Miguel Almirón y los hermanos Romero arriba. Sí o sí. Gustavo Gómez no puede ser el primer marcador central nunca, tiene que ser segundo. Más audio WhatsApp, 5 dijimos, por favor, la promesa, muchachos, a ver. Bruno, yo voy a hacer mi yagua y mi ligador de teo. Mira, pero yo voy a Bruno. ¿Qué tal, Bruno? Excelente el programa. Bruno, ¿por qué? ¿Por qué tanto problema, amigo? Hay que alentar la selección. Juegue quien juegue. Si es selección, amigo, Bruno. Así hay que ser, no hay que pelearse todo, ante todo ahí. Hay que alentar nomás la selección, que ganamos mañana 1-0. 1-0 le vacunamos a esos curés, Bruno. No, pero por VPN tienen que activar una aplicación VPN y ponen la locación en Paraguay y ahí ya pueden escuchar sin problema. Lenta la programación, señor Bruno, pero estamos muy atrasados en nuestro país, no podemos ver el partido de nuestra selección, será. Qué desastre será. Más audios WhatsApp, por favor, a ver. Pues Ariel, estamos completamente de acuerdo contigo. No le hagas caso tanto a Bruno. Nosotros los oyentes de Carinado de hace tiempo ya le conocemos ya como el sensacionalismo y populismo barato. Le gusta. Qué malo. ¿Cómo me están? Estimado periodista y especialmente Bruno Pom, yo soy asiduo oyente de Cardinal Deportivo y ¿no les parece que no se debe insistir demasiado de una cosa, ya sea jugador de Olimpia, jugador de Cerro o cualquiera sea los jugadores? Por lo menos se argumenta bien de una vez y después se deja, se hace ya otro comentario. Queremos escuchar las virtudes también de otros futbolistas de la selección. ¿Cómo no? Mañana vamos a hacer el 1 por 1 con los compañeros. Mañana inclusive ya creo que vamos a tener casi confirmado el equipo, seguramente de lo que Johnny nos estaba contando. A ver. Bruno, sabes que estoy regresando en mi viaje del sur del país y venía con sueño manejando, pero el debate me despertó y gracias a eso estoy llegando ahora en Ñemby. Saludos. Bueno, de algo sirvió el programa. ¿Qué tal, Bruno? El jugador cuando tiene la culpa, coñe convocar su técnico y culpa o convocarla al ribeño, al ribeño de la jugador, coñe convocar o ya por el trabajo allá. Aunque otra cosa, la olimpista cerrita oye o opinar o criticar las selecciones, no porque ser jugador ya convoca y posible la olimpista, olimpia jugador ya o jugata y posible la cerrita, ser roja olimpia es un tipo de la selección, me qué bárbaro. Anthony Silva, línea de 4 por derecha a Robert Rojas. No me supieron decir si jugó como primer central Balbuena o como segundo Gómez. Pero puede ser que Balbuena sea el primer central, Gómez segundo y por el centro Junior Alonso. En el medio campo, Carlos Lucena, Díaz en esa línea de 4, Matías Villasanti, Gastón Jiménez, Ángel Romero por derecha. Se lo verá sacrificar a Miguel Almirón por el sector izquierdo y como centro delantero Darío Lescano. Le gana la pulseada a Tony Sanabria, el delantero de Betis tendrá que ver los primeros minutos. Era banca de expectativas y el delantero de Juárez como titular hablamos de Darío Lescano. Ya lo hicimos una vez y ahora queremos repetir la historia. Y vinimos a hacer hazaña, vinimos a ganarle a los argentinos. Esto es Paraguay, señores, esta es la raza guaraní. La albirroja visita Argentina en la Bombonera de Buenos Aires. Este jueves, 21 horas. Relata Bruno Pon. Cargas Paraguay, está el primero, está tiró.
presentan Federico Arias. Por fin el guiño del destino le da la posibilidad a Paraguay de ganar un partido importante. Y Daniel Chung. Y en estos momentos la albirroja, sí, le está ganando a la Argentina en Córdoba. Argentina-Paraguay. Eliminatorias Qatar 2022 por ABC 730 AM. Con el mejor equipo deportivo del país. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Llegó Carden, la mejor aplicación para comprar o vender autos usados en Paraguay. Descargala gratis desde tu App Store o Play Store y oferta contra oferta al precio que más te convenga. Carden, usados al toque con el respaldo del Grupo Garden. Verano sin cortes, generadores cólera gas de 18 kVA, generador residencial potente, compacto y silencioso. La solución a los cortes de luz. Solicita el tuyo en Tecnoelectric Sociedad Anónima. En De la Sobera seguimos sumando sueños, seguimos sumando confianza, seguimos trabajando. Además sumamos 5 nuevas concesionarias a lo largo del territorio nacional. Catuete, Hernandarias, Pedro Juan Caballero, Renault Casa Central, JCB Casa Central, De la Sobera. Seguimos sumando. Encontrarlos en cualquiera de nuestras 18 concesionarias o nuestra web www.delasobera.com.py. De la Sobera, seguimos sumando. 19:38 está Johnny González esta vez para hablar de Olimpia. 19, ya tiene el programa de la noche todavía. Gracias, Dani. 13:38. Estamos con Johnny González para hablar de Olimpia, que enfrenta hoy a las 18:15 al 12 de octubre. Johnny. Sí, señor. 19:15 el partido, Federico. Ah, bueno, mira que bien, estamos en el horario, ¿eh? 19:15. Sí, señor. Bien. Va a dirigir Juliadosa el último partido como técnico de Landaida, porque ayer llegó el profesor Gorosito, estaba con la cuarentena, la primera prueba del coronavirus, en este caso, COVID-19, negativo. Si todo va bien, el próximo sábado sería presentado Néstor Gorosito al plantel principal franqueado para lo que va a ser el partido por la fecha 7, después el partido contra Cerro el próximo 2 de diciembre, que se va a oficializar en las próximas horas. Olimpia para hoy: Ascona en el arco, Sergio Otálvaro, Antolín Alcaraz, Diego Polenta y Robert Erga. En el medio campo, Alejandro Silva, Richard Ortiz, porque Rodrigo está en la selección, Nicolás Domingo no fue convocado, y Brian Ojeda. Diego Torres jugará nuevamente como titular, y adelante Jorge El Pollo Recalde junto a Roque Santa Cruz. Ese será el equipo de la Andaida para medir 19-15 al conjunto itagüeño en el Bosque de Para 1. Aparecen en la lista de convocados Tito Torres, el arquero suplente será Pedro González, Iván Torres, Néstor Camacho, William Candy después de mucho tiempo, tenido en cuenta por el técnico. También Diego Duarte, Carlos Rolón y el chico Juan Manuel Romero. Va a estar en la banca de expectativa. Hay que fijarse mucho en este joven delantero, 18 años, y es que tiene la chance de jugar hoy. Es un extremo que subió al plantel principal ante la lesión de Derlis González. Ya fue convocado contra Sol, pero hoy estará en la banca de expectativa. Juan Manuel Romero es un delantero por fuera que fue convocado por Enrique Landeira. Juan Manuel Romero. Sí, señor. De este nunca escuchamos, ¿eh? Que al menos Diego Torres sí habíamos escuchado, ni hablarlo de Ojeda, pero Juan Manuel Romero no. Dice que unos 6 jugadores se incorporaron a los entrenamientos de los jugadores menores, Johnny. Sí, de hecho, Federico, para la Copa Libertadores de América ya fueron convocados varios futbolistas, por ejemplo, lateral izquierdo Fabio Barrios, este chico Juan Manuel Romero, que seguramente, si todo va bien, ya para la pretemporada van a ser permanentes en el plantel principal franqueado, porque la idea es darle chance, darle cabida a los jóvenes que están marcando o que estuvieron, porque recordemos este año inferiores no tuvimos en nuestro país, solamente alguna fecha y después ya se suspendieron los campeonatos, así que los jóvenes estuvieron trabajando más bien con los técnicos de las diferentes categorías
vía Zoom, vía internet en este caso, así que en campo de juego muy poco trabajo, pero con el plantel principal sí van a tener la oportunidad en caso que así lo decida Néstor Gorosito. Bueno, y Olimpia el sábado sería presentado Gorosito. Sí, señor. ¿Tiene fútbol recién el otro fin de semana? Pausa por la fecha número 6, recién estará jugando la próxima fecha. Estoy buscando, Federico, el partido de Olimpia. ¿Contra quién debutaría Gorosito, no? Sí, de la fecha 7. Va a tener la fecha 8. Y después... Luqueño. En el Feliciano Cáceres es la fecha 7. Gracias a quien me indica aquí. Luqueño, entonces, Gorosito. El debut de Gorosito contra Luqueño. En cancha de Luqueño. Sí. Va de visitante. Bueno, qué presión si gana la Andaya de los tres, ¿verdad? Porque así somos. Así es el fútbol. Sí. Y justo le toca Luqueño. Bueno, Luqueño ya va a tener su técnico ya. Además, fíjate, Federico, que claro, queda como una anécdota, pero una anécdota muy positiva para la Andaida, si es que hoy cierra su participación en ese carácter, pero eso me parece que va a reducir margen de maniobra si es que Gorosito venía con algún interés. Y cito... ¿Vos sí algún interés en qué sentido? No, por ejemplo, o sea, y voy a extremar para que se entienda la idea, y lo que habíamos planteado la vez pasada. Brian Ojeda o Richard Ortiz. Claro. Ponerle que Gorosito venía, no, yo quiero recuperar por tal cosa. Ahora, si venís con esta oleada, no solamente los resultados, sino el rendimiento, capaz diga, mira, en algún momento puede hacer, pero si lo hago ahora... Claro. O sea, yo creo que... tocar lo que marcha bien. O sea, por eso, otra cosa había sido si en estos 3 partidos Olimpia naufragaba, no se sabía qué jugaba, los chicos habían sido, no, vieron que no es lo mismo una sub-20 que... Y ahí el técnico puede decir, pero si viene tan bien ahora con el tema de Torres, Ojeda y estos nuevos, yo creo que le va a reducir cierta maniobrabilidad a Gorosito si es que tenía otra idea. Claro, aparte habrá visto los partidos y aparte, como decía, el tema de los chicos, yo creo que los chicos están bien arropados, o sea, no es que están solos, ¿se entiende? Torres la toca para Roque, la toca para Recalde, para Camacho, para Ale Silva, y Brian Ojeda juega al lado de Rodrigo Rojas y también la toca con los mismos compañeros, o sea, están entrando, es como deben entrar, claro, en un plantel que dentro de poco, seguramente al igual que Cerro, Libertad, Guaraní, que yo creo va a clasificar, dentro de poco ya va a estar mirando el título, ¿sí? Pelear el título porque van a entrar al octogonal final sin dudas, y ahí el tema de los 3 puntos cambia, ya es a matar o morir, pero de acuerdo sí que no solo los resultados, sino los rendimientos en sí, lo que rindió Ojeda, el recorrido, debe estar mirando seguramente individualmente, con eso el sistema pormenorizado los jugadores, y los rendimientos realmente son muy buenos. Claro, porque después de la tristeza que invadió a la gente del Olimpia luego de aquella jornada en Villarrica, si hubiera tomado inmediatamente, uno decía, bueno, que haga lo que quiera el técnico, porque el famoso no podemos estar peor, pero ahora va a agarrar a un equipo que viene muy bien, repito, con la posibilidad latente de ganar hoy contra el 12 de octubre. Entonces te reduce el margen de yo voy a innovar lo mío, porque ya que hablamos mucho de la vara, dentro de todo la Andaida va a dejar una vara alta para Gorosito en comparación a lo que fue esa fecha 2 contra Guaireña, que fue la despedida de Garnero. Totalmente, circunstancias totalmente diferentes, y los rendimientos, incluso el de San Lorenzo, mismo resultado, pero el rendimiento contra Sol fue absolutamente superior. Edgar. Regimiento 8 cumple 75 años trabajando en seguridad contra incendios, extintores para apagar todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga, instalación de redes hidráulicas, equipos de seguridad personal y señalizaciones. Todo podés encontrar en nuestras 5 sucursales de Asunción, Mariano Roque Alonso, Capiatá, Encarnación y Ciudad del Este. Haz tu compra en www.regimiento8.com.py. Recicolor Pinturas, trayectoria de casi 13 décadas
décadas produciendo productos de calidad con alta tecnología, barnices, esmaltes, pinturas y revestimientos. También Resicolor System ofrece más de 30.000 colores en varias líneas de productos. Resicolor Pinturas da color a tu vida. Todos buscamos la mayor eficiencia y calidad superior a la hora de elegir un combustible. En Petrosur encontrás el menor precio del mercado con calidad internacional certificada por Broveritas. Aprovecha y llena el tanque de tu vehículo en tu estación preferida. Petrosur, Petrosur, vayas donde vayas. ¿Qué estás esperando para pasarte a Claro? Aprovecha esta oportunidad y paga 60% menos en tu plan hasta 2022. ¿Sabías que si te pasas ahora a Claro pagas 60% menos por 18 meses en todos los planes desde 3 gigas? Pásate a Claro, paga menos, pásate a Claro. Llegó Carden, la mejor aplicación para comprar o vender autos usados en Paraguay. Descargala gratis desde tu App Store o Play Store y oferta contra oferta al precio que más te convenga. Carden, usados al toque con el respaldo del grupo Garden. Verano sin cortes, generador Scholar a gas de 18 kVA, generador residencial, potente, compacto y silencioso. La solución a los cortes de luz, solicita el tuyo en Tecnoelectric Sociedad Anónima. En De La Sobera seguimos sumando sueños, seguimos sumando confianza, seguimos trabajando. Además sumamos 5 nuevas concesionarias a lo largo del territorio nacional. Catuete, Hernandarias, Pedro Juan Caballero, Renault Casa Central, JCB Casa Central. De La Sobera seguimos sumando. Encontranos en cualquiera de nuestras 18 concesionarias o en nuestra web www.delasobera.com.py. De La Sobera seguimos sumando. Regimiento 8 cumple 75 años trabajando en seguridad contra incendios, extintores para apagar todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga, instalación de redes hidráulicas, equipos de seguridad personal y señalizaciones. Todo podés encontrar en nuestras 5 sucursales de Asunción, Mariano Roque Alonso, Capiatá, Encarnación y Ciudad del Este. Hacer tu compra en www.regimiento8.com.py. Gracias, Serial 13 con 49. Vinimos como pudimos y cómo nos vamos. ¿Cómo te vas a ir, Ariel, vos? Está la marcha todavía frente aquí sobre Lleros. Totalmente inimaginable la manera que me voy a ir. Lo más probable es que me vaya caminando con algún taxi. Hay varios defensores de Gastón Jiménez, me dijeron ahí abajo, ¿eh? Hay muchos. Varios defensores de Gastón Jiménez. Bueno, complicado. Están hermanos con unos garrotes de 2 metros, 2 metros largos. Un trayecto complicado. ¿Y vos cómo pensás? Y yo dejé por suerte en un estacionamiento que está en Independencia Nacional. No, el tema es la sumatoria de ahora, ¿verdad? 8 por 6, hermano. Bastante saladito el tema. 10.000 ahora. ¿Eh? 10.000 ahora. 8.000. 6 horas. Creo que son 6 horas. Agarrate uno económico, ¿Eh? Ahora ya lo disponible son 10.000. No mira que subieron a poquete de atrás también está 8. No, está. Atrás se aprovechan. Igual igualdad, ¿eh? Yo agarré uno de allá, el del subterráneo ahí. El tuyo subterráneo, pues más lindo. Y vos más que tenés que salir a las 4 recién. Y por eso. O sea, yo vamos a estar en la misma tarifa hoy. Y bueno, qué lindo, ya, lindo. Felicidades, señores. ¿Cómo es? Ellos son agrícolas. Sí, son campesinos. Campesinos, sí. Son campesinas que van en busca de reivindicación. Pero mucha gente hoy la pasó mal, ¿eh? Y la sigue pasando mal seguramente. Mucha gente que también viene a trabajar, que se levanta muy temprano, que viene en colectivo. Vos sabés, cuando voy caminando la gente por todos lados, y gente en contramano, por ejemplo acá en mi caso había un señor con una señora enferma, y le mostraron los garrotes, no le dejaron pasar, y le mostró igual a la señora enferma y la policía, como son 2 contra 100, entonces no pasa nada, ¿verdad? Claro. Entonces tenés que hacer lo que dicen ellos, y lamentablemente tuvimos que meternos en contramano, y después cuando uno se mete en contramano se mete el otro, y la gente caminando por la calle. Realmente qué triste porque quien la pasó más mal, Dani, fue el que le iba a dar a su trabajo, pues se tuvo que bajar el colectivo. Menos mal que todos los medios reflejaron que había una marcha y le podía explicar Claro. No sé si después en la tarjeta, lo que marca en tarjeta, eso va a figurar a fin de mes, ¿verdad? O no entrarás un descuento por hora, puede ser también. Pero realmente están atentando contra la gente que trabaja, que está intentando rearmarse después de este año tan duro que vivimos. Claro, por eso hace rato cuando arrancaba la participación, pidiéndole la disculpa correspondiente a la audiencia,
porque uno forma parte, ¿no?, de esto que somos sociedad. No caer en el tema del verso de clase contra clase, porque también comprendiendo lo que es el reclamo, pero muy desposeída, muy sin posibilidades, pero o sea, lo que voy nomás es, y me echando un poco con lo que era la programación de ustedes, Federico, o sea, es una patalidad cuando, por ejemplo, hoy anuncian con bombo y platillos como ministro de Industria y Comercio alguien que hace un año estaba para hacer Judascay por el tema del tratado. Claro, o sea, vos, y más que Judascay, ¿eh? No, por eso, o sea, vos, vos vas con este tema de, mirá, o sea, una cosa está ligada con la otra, o sea, ¿en qué está la clase política? Y no en esto, que en el día a día, en el quehacer, en lo cotidiano, debemos luchar día solos. A día. O sea, por eso entonces... Una desprotección total. Por eso arrancar diciendo, o sea, son de esos días que te hace un poco reflexionar, porque vos ves a la gente que ahora tiene la calle ganada y también, o sea, desde la empatía, lo mal que están pasando, lo que vos decías del que no tiene, o sea, no es ese empleado el que toma la decisión con estos proyectos, de estas condiciones, y los que sí toman la decisión, mira en qué están en hacer su enroque, te pongo acá, guárdate silencio un ratito, después vemos cuando la marea esté más calma. Entonces pasaba un poco por ese lado de lo que, bueno, a ustedes ahora les toca con el tema de operativo salida, sí, y después a mí me va a tocar dentro de 2 horas, así que veremos cómo viene la mano, en lo que también es aplicable para todos quienes están en esta zona del país y que necesitan ya ver un poco cómo hacerlo de volver a sus respectivas casas. Una pena realmente, una pena porque también sobre que hay ira, hay furia, le contribuye más en muchas cosas. Y sí, como dice Dani, los que están acá cerca, ahí en el Palacio, en Diputados, Senado, que están totalmente en otra cosa y le interesa un carajo todo esto. Vamos a ver. Nuestra forma de vivir cambió, menos esto que sentimos por los adherentes, la pasión de siempre, evita las aglomeraciones, aposta online en www.aposta.l, apostala, la pasión de siempre. Tenés un giro que enviar o recibir, la forma más rápida y segura es acercándote a cualquiera de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción, Master Agente de Western Union en Paraguay. Agenda nuestro número más 595-289-1000. Hay tantas palabras que definen a la mujer paraguaya: valientes, soñadoras, románticas, barete, madres, hijas, esposas, divertidas y hasta a veces un poco pirebay. Son 1000 cosas a la vez, todas son cuña guapa. Por eso Indega rinde homenaje a la más guapa de todas, la mujer paraguaya, con la nueva hierba cuña guapa que tiene una mezcla de ingredientes únicos: jengibre, té verde, romero, catuaba y sabor naranja. Hierba mate Indega, el sabor que dura más. Volvió la ruta de la caña con Fortín, viví una experiencia diferente. Descubrí la heroica Piribebuy, los cañaverales y bodegas Fortín. En la ruta de la caña aprenderás sobre la caña paraguaya Fortín y por qué es el único ron paraguayo premiado del mundo. Disfrutarás de música paraguaya, bailes, bocaditos típicos y de la barra de cócteles Fortín. La única ruta de la caña es Fortín. Visita nuestras redes para más información. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fibra o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución, la mejor es Kinfa. Es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Internet personal con la red de fibra más rápida por 100.000 guaraníes por mes. Ingresa a www.personal.com.py y consulta los nuevos barrios con cobertura. Pedí ahora al 0971-100.000. Quédate conectado con Personal. Este año la frase más utilizada es reinventarse y Tres Leones no quiso quedarse atrás, por eso te invita a probar sus nuevos rones naturales: coco, frutos rojos, limón, burucuyá, frutas frescas en una botella. Tres Leones Ron. Estamos en la parte final. Antes, Ariel, para no fallar con los amigos Gumarelos, y tenemos varios. En un par de palabras, la victoria de ayer. Sufrió por un momento Libertad, pero la jerarquía individual, Libertad liderado principalmente por Antonio Vareiro y la dinámica de Blas Cáceres hicieron que pudiera marcar la diferencia. La pasó mal en un momento porque bajó los brazos.
Se quedó muy atrás. ¿Te divertiste ayer, eh? Fue lindo partido. 7 goles. Fue lindo. 4-3. Y Sí. General Díaz ya está, ¿viste el peso de la... No, General Díaz ya está sentenciado. El peso del martirio. Claro. Se notaba que ya... ¿Cómo es el peso del...? Martirio, de la tribulación, del... Ya se entiende que... Está bien, Muy perfecto. bien, como pre-8 de diciembre, ¿verdad? Sí. Viste que la peregrinación Está tiene ya. una cuota de... Es como que la cruz se siente el peso del descenso, es la realidad, la sentencia. Bueno, este es un momento muy esperado del programa, efemérides de 11 de noviembre. Tu tono dice lo contrario. Sí, 2011 por la tercera fecha de las eliminatorias, Paraguay le ganó 2-1 a Ecuador en el Defensor del Chaco. Fue la primera victoria de Francisco Arce como técnico del albirroja. Me acuerdo bien de ese partido. Junior hizo un gol, ¿verdad? Puede ser. 2011. 2011. ¿Tuviste problemas con la acreditación para entrar y la sí. Con un entonces, no, 2011. 2011, yo pensé... Fue un gran partido de Víctor Ayala. No, y este es el partido donde se rompe Richard contra Richard Ortiz, Valencia. Contra Valencia, exactamente. Yo me fui al otro. 2018. Por primera vez en la historia, Boca Juniors y River se enfrentaron en una final de Copa Libertadores. Sí, mira el primer partido, cancha de Boca. Lo de la lluvia. Exacto. 1969, ¿cómo estamos de tiempo? Nace Rubén Martín Ruiz Díaz, el Puchi. Bastante intimidado, Ariel. Y dirigente paraguayo. Bastante intimidado con el tiempo. Sí. Sí. Ya en breve estamos con Santoral, también otro segmento esperado. 1989. Nace Robin Ramírez, futbolista paraguayo. 1983. El primer ciclo de Chiqui. Contra Perú. Titular contra Perú. 1983 nace Philipp Lahm, ex futbolista alemán. 1949 se inauguró el estadio Tomás Adolfo Ducó, propiedad del Club Atlético Huracán. 1984 nace Leonardo DiCaprio, actor estadounidense. Militante naturalista de nuestro país, hermano. ¿Qué más quieres? 1951 en Argentina las mujeres votan por primera vez. Su artífice, Evita Perón. 1991 se publica el single Black or White del cantante, compositor, bailarín, productor, filántropo